begiratu, a ber. Zuk esan, Zuri, zuk esango diazun, ea ondo da bilen, bale?
Bueno, arratsalde on guztioi, 7:36 minutu direlarik, hasingo gara gaurko osoko bilkura honetan. Lehendabizi, ongi etorri esan behar diogu, gure artean dagoen idazkari berriari, Inés Valdivielso Martínez, izenekoari, eta urte askotarako eta opa dezagun guztion artean zure etorrera eta etorkizunea oparua, ez? Nada, pues comenzábamos con cierto retraso sobre lo que teníamos inicialmente previsto este pleno ordinario y lo hacía dando la bienvenida a la nueva secretaria de este ayuntamiento, Inés Valdivielso Martínez, a la que le deseamos toda la suerte del mundo y que tendremos oportunidad de disfrutar un camino a los próximos meses que entenderemos será fructífero, sobre todo para el pueblo de Amurrio, ¿no? Que es lo que nos trae aquí. Bueno, hasi ingo gara, lehenengo atalarekin, eta hor badaukagu ezagutzen duzuenez, martxoaren 22an izan genitxun bi pleno, ez? Ohikoa eta ez ohikoa. Orduan ekartzen duguna da, bi acta ekartzen ditugu. Aprobación si procede de las actas de las sesiones celebradas con fecha 22 de marzo de este año y como he sabido hubo dos plenos, uno con carácter ordinario y otro extraordinario y traemos las dos actas a este pleno para que puedan ser ratificadas en su caso. ¿Hay algún comentario que hacer? Pues se entienden aprobadas las... El segundo pleno, el extraordinario, como no estuve, abstención. Vale. Queda recogida la abstención en la segunda acta referida a la sesión extraordinaria del día 22 de marzo. Vale. Aurrera ingo dugu orduan. Ekonomia politikak eta funtzio publikoa. Badaukagu 2016ko ondare inventarioaren zuzenketa. Rectificación de inventario patrimonial a 31 de diciembre de 2016. Se celebró una comisión de políticas económicas y función pública con carácter previo a la fecha 16 de abril del corriente y fundamentalmente se dictaminó en forma positiva la rectificación del inventario. ¿Alguna consideración que hacer? Bueno, pues pasamos a la votación. Sí, vamos a votarlo como procede. Guk bai. Alde. A favor. Alde. 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 Queda aprobado por 17 votos a favor, perdón. Pasako gara urrengo puntura, eta kasu honetan badaukagu aurrekontu luzapenaren transferentzia bat, edo kreditu transferentzia izenekoa, hain zuzen ere. Transferencia de crédito del presupuesto prorrogado, también se trae dictaminado por la comisión correspondiente, y tiene que ver con inversiones que son un objeto de aumento de la partida con respecto a la renovación de red de saneamiento y alcantarillado. Tiene dictamen positivo, pero en cualquier caso procedemos a la votación. Partido Guk bai. Alde. A favor. Alde. 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 Bueno, 17 votos a favor. Urrengo puntura pasako gara, kasu honetan badaukagu ekarri dugu erakunde kalitatearen aldeko jokabidea, gobernu onaren eta konpromesuaren kodea. Código de conducta y buen gobierno y compromiso por la calidad institucional. Bada
batzorde berean edo onartutako akordioa da, eta urtetan lanean aritu da, taldean batzordean aritu da, eta gaur egun ekartzen dugu pendiente geneukan kode hori, ez? Eta ekartzen da pleno honetara. Fundamentalmente venía a decir que a lo largo de estos 2 años ha trabajado más en el 2016, finales del 16, en una comisión informativa de barrios e innovación democrática, en varias sesiones, un texto que le denominábamos código ético y fundamentalmente que ha ido incorporando propuestas que se han ido trabajando en el seno de esta comisión relacionadas con el Código de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso por la Calidad Institucional del Ayuntamiento de Amurrio. Y pues, bajo unos principios y compromisos que se reflejan en la propuesta que hoy se trae a pleno. Abrimos un turno de intervenciones. Kukbai. A nuestro grupo nos sorprendió que después de tener la comisión el 16 de diciembre del 2016 tratando este tema, de repente se nos hiciese una vez más hechos consumados con respecto a tener elaborado el Código de Buen Gobierno y Compromiso de Calidad por parte a nivel institucional, por parte de estos corporativos, por supuesto. Y no entendíamos y no entendemos muy bien esta premura ahora, de repente, cuando realmente desde el 2016, el 16 de diciembre, no hemos vuelto a tratar el tema. Eskerrik asko. Partido Popular. Sí, bueno, se nos presenta hoy un documento para su aprobación con un título muy rimbombante. Código de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso por la Calidad Institucional. Documento que, como bien decía mi compañera, ha estado en el cajón durante prácticamente 1 año y medio, sin ninguna explicación convincente. Se dice que este código de prácticas y acciones concretas deben ser cumplidas para asegurar una gestión política comprometida y cercana, y además que estos principios éticos se conviertan en norma obligatoria para todos. Yo siempre digo, lo digo muchas veces, que el papel lo soporta casi todo. Quedamos muy bien firmando un documento con palabras bonitas sobre transparencia, información, honestidad, respeto, legalidad, igualdad, imparcialidad, etcétera. Sin embargo, la realidad pues suele ser bastante distinta, distar mucho de lo que dice el papel, ¿no? La legalidad, el derecho a la información choca a veces con las trabas para ver los expedientes. El respeto a la legalidad choca a veces con colocar banderas inconstitucionales en el balcón del ayuntamiento. La imparcialidad choca con beneficiar a unos colectivos frente a otros. La imparcialidad es representar a la institución en su conjunto y no solo a una parte. Se habla también de respeto, con el reconocimiento de los diferentes roles que cada persona tiene en la organización. Pues bien, en los últimos años yo he constatado faltas de respeto significativas, además, y no se ha actuado sobre ello. Entiendo que no haría falta más documentos para firmar, ni escritos, ni adhesiones, ni códigos, ni decálogos, etcétera. Tenemos una normativa que nos obliga a todos a actuar con todos esos valores que dice ese documento y que asumimos al comienzo de legislatura. Todos firmamos o aprobamos, juramos o prometimos acatar una normativa que nos obliga, y todos deberíamos de tener sentido común para no necesitar firmar nada más, para trabajar de forma íntegra y comprometida. En cualquier caso, no votaré en contra de este código, aunque creo que es totalmente prescindible si acatamos la legalidad vigente. Eskerrik asko. Partido Socialista de Euskadi. Es un código que ya está en otros ayuntamientos, en otras instituciones. En él es donde se recoge el modo y manera en el que se debe actuar en los ayuntamientos y, por lo tanto, nuestro voto será favorable. Orain Amurrio Podemos. Quisiera, antes de entrar a dar la opinión de Orain Amurrio al respecto del código, primero dando la bienvenida a Inés. Esperemos que la relación con todos nosotros pues sea fructífera y podamos sacar adelante el pueblo de Amurrio.
En segundo lugar, mostrar la indignación por la sentencia que hemos conocido todos hoy y que ha motivado el este. Y pone más de manifiesto que cuando la legalidad, y por eso lo relacione con el Código de Conducta que se nos pone encima de la mesa, cuando la legalidad o la apariencia de legalidad o la interpretación de la legalidad choca con el sufrimiento de unas personas y con la realidad social, y va muy por detrás de lo que debe ser, está para defender precisamente a aquellos que sufren la violencia, en este caso de género, y no precisamente para hacer interpretaciones que el sentido común nos dice que está de forma equivocada. Bueno, entrando en lo que es el propio documento, se nos presenta un documento de 18 páginas, en las que se hace un relato de unas definiciones sobre integridad, ejemplaridad, desinterés subjetivo, imparcialidad, rendición de cuentas, transparencia, honestidad, respeto, igualdad, derechos humanos, modernización, actuación diligente, legalidad. Entonces uno se pregunta si hay que garantizar el cumplimiento vigente, aunque éste sea contra las mayorías sociales, sean injustas o provoquen, como en el caso que hemos conocido, una sentencia que será muy legal, pero desde luego está fuera de tiempo y lugar. Las cosas están para cumplirlas, no tanto para escribirlas. Ya se han extendido en este terreno portavoces anteriores y contrasta lo que aquí se pone con lo que hemos vivido durante estos 3 años y que, porque lo pongamos en este papel, no sé si vamos a avanzar en precisamente una cuestión que es si algo y te sometes a la legalidad sobre algunas cuestiones, está la voluntad política de superarlas y entregarlas con diligencias a aquellos expedientes o aquellas cuestiones que la oposición demanda y cuando no hay una cosa razonada que impida el acceso a los mismos. Además, nos estamos encontrando con el tema electrónico con serias dificultades de poder acceder a los expedientes. Pero más allá de eso, hay algunas cosas que nos chocan poderosamente la atención. Una de ellas es participar responsablemente en la elaboración de los presupuestos municipales. Claro, uno dice participar responsablemente en la elaboración cuando se nos ha presentado el anteproyecto de los presupuestos el viernes pasado a las 3 de la tarde y se nos dan 14 días para poder hacer alegaciones, que no elaborarlos. Y, bueno, pues en un contexto, además de fiestas de San Prudencio, 1 de mayo, etcétera, que nos ha castigado sin poder asistir a dichos actos porque nos ha castigado con deberes para llevar a casa. Entonces, participar responsablemente en la elaboración significa que se pone encima de la mesa cuáles son los criterios generales que se van a llevar y participar de los mismos y debatir previamente a lo que ya es una cosa bastante elaborada y puesta a disposición con mucho poco margen de poder participar. Y a eso se le llama negociar responsablemente sobre lo que ya hay. Eso nosotros no le llamamos negociación. Pero el párrafo, sobre todo, que nos llama más la atención es priorizar políticas cuando las finanzas públicas municipales no permitan la intervención universal en todos los ámbitos de la cartera de servicios ofrecida por el Ayuntamiento. Es decir, que estamos sujetos a las políticas de austeridad, donde se pueden aplicar unos dineros para determinadas cosas que algunos quieren priorizar, cuando otros podemos priorizar precisamente los servicios que ofrece el Ayuntamiento porque se entiende que hay unas necesidades sociales que cumplir. Y priorizar de acuerdo con eso puede significar, la palabra priorizar, que prioricen unos unas cosas y otros podamos priorizar otras. Y esto dejarlo en un papel que dice que tenemos que ser consecuentes, esto es lo que hay, lo que das o lo dejas, pero hay que priorizar esto, me parece que es totalmente negativo y que nosotros no podemos apoyar en ningún caso. Porque yo creo que hay aspectos que en este pleno, yo creo que hay una relación, a diferencia de otros, una relación con la oposición en general, que respetamos bastante lo que es la conducta y cómo nos presentamos, cómo debatimos y cómo planteamos nuestras demandas. Y creo que, como aquí bien se ha dicho, el papel lo aguanta todo, pero luego contrasta de forma negativa con lo que es, aparte que no es de obligado cumplimiento, y nosotros, en todo caso, por estas cuestiones que acabo de decir, no podemos estar a favor de este código, que, por cierto, estamos a favor del código de la transparencia, la participación y la justicia social. Eskerrik asko, Bilduren izenean, zeinek hitz egingo du? Edo inork ez?
Bueno, esan den bezala, bere garaian, honen inguruko lanketa luzea eta sakona egin genuen, 16 urte horren bukaeran, eta egin genituen zera ekarpenen artean, aipatu diren asko ziren ez, aipatu diren batzuk zeuden. Baina egia esan, orain ona ekartzen dena ez da bere garaian landu genuen dokumentu hura. Eta ados egon da, Kepak eta gainerako egin dituzten, esan dituzten batzuekin, funtsezko hutsune bat dago, ez? Nahi duguna esan dezakegu, edozeren aldeko aldarria egin aldugu, eta oso ondo eta garbi eta txukun jokatu behar dugula, baina ikusten dugu horrela gertatzen ez denean, inolako neurririk hartzerik ez dagoela, transparentziarik edo gardentasunik ez badago hor geratzen da, informazio hori harina eta bezalako ez bada ez da ezer gertatzen, eta baditu gauza batzuk gero plenoan aterako dienak hori ilustratzeko eta horrela dela asaltzeko. Beraz, iruditzen zaigu, honekin batera, gutxienez, hau horrela izan ezean, zer egingo genuken edo nola egingo den honen guztiaren jarraipena edo nola egingo zaion aurre hemen aipatzen diren gauza batzu betetzen ez badira, bada hori aldarrikapen utz bat eta bere horretan aparteko indarrik ez daukana. Orduan, ez gara gure botoa ez da kontrako izango, ez dugu kodigo etiko ados egon da Kepak egin dituen gauza batzuekin, eta bere garean ere ipatu ziren eta aldatzea eskatu genuen, eta ez dugu hola bete-betean kontra egingo, holako kodigo baten kontra egingo, ez? Honelako kodigo bat mahai gainean edukita. Baina ezin dugu inondik inera bat egin honekin, eta iruditzen zaigu, erabat hola planteatuta modua utza eta gure ustez behintzat ezin onartuzkoa. Itzulpenik ez dagonez, momentuz, bai? Nik bestelaren nik egin got, ez dut problemarik, ez? Pero de una manera muy... Iñaki, gure baduzu egin zuke, nahi baduzu. Lo que veníamos a decir es que en su día, a finales del 16, como se ha planteado, se estuvo trabajando sobre un documento que recogía un poco cuál debería ser el código según el cual deberíamos de funcionar, y se le dieron bastante vueltas, hicimos bastantes aportaciones, se corrigieron cosas como las que ha apuntado Kepa, ese sometimiento total a la legalidad, sea cual sea, y que haya que no haya posibilidad de plantearse la objeción incluso, ¿no? Hablábamos en su tiempo, por ejemplo, cuando hay un desalojo, pues no hay por qué, porque la legalidad así lo recoja, someterse a él. Quiero decir que en el debate que hubo, ese tipo de cuestiones salieron, y estamos totalmente de acuerdo con lo que ha expresado. El documento que se trae aquí es un documento general elaborado por Eudel, que no es exactamente el que nosotros en su día trabajamos, y además nos parece, en la línea de lo que han apuntado los compañeros anteriormente, que hacer una declaración así, sin más, a favor de valores universales como la transparencia, o la fluidez de la información, con la que todos podemos estar de acuerdo, sin establecer de ninguna forma qué seguimiento se va a hacer de ese código, cuando se cumple o cuando no se cumple, qué tipo de medidas se van a tomar, si esa transparencia que reivindicamos no es tal, si la información que deberíamos tener todos, que se recoge en el código también, no es así, y nos encontramos que muchas veces no hay forma de conseguir esa información, pues es una declaración vacía y que no va a ningún sitio, ¿no? Entonces, nos parece que no es ni necesario ni conveniente tampoco hacer una... No nos vamos a oponer a un código de conducta ético, pero desde luego no vamos a dar nuestro voto favorable tampoco. Eskerrik asko. Alegina eskartzen dizut, Iñaki, hurrengo plenorako ea itzulpen zerbitzua martxan daukagun. EAJaren izenean Txarra Molinobok du hitza.
Bueno, lo primero, pues sorpresa, porque, y bueno, y dejar claro una cosa, que creo que estamos equivocados. Aquí no traemos el código de conducta de UDEL. El código de conducta que traemos es el que estuvimos trabajando en las comisiones hace año y pico, y que tuvimos 3 comisiones sobre este tema, y de bastantes horas cada una. O sea, el código ETIL cogimos como base el de UDEL, pero luego lo fuimos modificando con diferentes códigos éticos de otros ayuntamientos y luego con aportaciones de cada grupo. Prisa, no tenemos prisa, pero sí que quedamos que en esta legislatura creíamos que era necesario aprobar un código ético de los corporativos. Paralelamente se comentó que queríamos trabajar con la representación sindical, y se ha hecho, y ellos mismos ya han aprobado un código ético hace no mucho tiempo, y entonces estamos esperando a que tengan los 2 aprobados. Voy a hacer un poco un histórico, porque parece que no nos acordamos aquí de cómo fue la cosa. Hubo 3 comisiones de trabajo de este código ético. La primera fue el 27 de junio del 16. Hubo una primera comisión que se trajo un documento de trabajo realizado desde el área de participación. El documento era como base el de UDEL, el código ético de Barcelona, el de Bilbao y el de Alcobendas. En esa comisión se quedó que fuimos punto por punto revisando todas, y se dijo que por favor se traerían aportaciones de todos los grupos en la siguiente comisión. La siguiente comisión fue el 3 de octubre del 16. En esa se trajo 9 aportaciones del grupo Orain Amurrio. 9 aportaciones. Se miraron una por una y se aprobaron todas por unanimidad. Todas están en las actas. Si lo queréis ver, ir a las actas. Se quedó otra comisión, la tercera. Esto estamos hablando de comisiones de horas, ¿eh? Fuimos a la tercera, que fue el 15 del 12. En la tercera comisión trajo las aportaciones H. Bildu, que fueron, si no me equivoco, 13 aportaciones. Se miraron todas una por uno y las acordamos todas por unanimidad. Cuando acabó la comisión, se decide que se traslada este texto a la comisión por unanimidad para dictaminar y para su futura aprobación en pleno. Estábamos todos de acuerdo con este texto. Era un texto trabajado entre todos, todos presentaste aportaciones, se consensuaron todas y se incluyeron al texto. Sorpresa. No sé qué ha pasado en este año. Bigarren buelta bat egin behar badugu, egiten dugu. Hacemos una segunda ronda de intervenciones si fuera necesario. Considero que sí. Vale, guk bai. Pues sí, debe ser que la sensación de todos es la de sorpresa, porque vosotros, o tú, como lo has expresado, estás sorprendido, pero es que el resto también. Porque si desde el 16 de diciembre no se ha vuelto a tocar el tema, de repente, sin haber acordado entre todos que esto estaba finiquitado del todo, nos encontramos con este código. Es como si tuviésemos mucha prisa porque nos portemos todos muy bien cuando ya lo hacemos. Quiero decir, no tiene mucho sentido que de repente en una comisión hace una semana se nos traiga esto para poder aprobar. ¿Por qué no se vuelve a traer a otra comisión y acabamos ya de dejarlo cerrado? Y no, es que de buenas a primeras, la premura y la insistencia en quererlo cerrar nos parece sorprendente. Claro que sí, sorprendente. Porque, como comentábamos además otros compañeros, en este municipio la oposición somos absolutamente correctos. Entonces, lo de tener tanta premura para hacer y zanjar este tema nos sorprende. Partido Popular. Partido Socialista. Orain Amurrio, Podemos. No, simplemente, cuando se está en esas comisiones, que es verdad que esas comisiones se han realizado, es verdad que ha habido aportaciones y nosotros hicimos aportaciones, pero el concejal correspondiente luego va por la asamblea nuestra y la asamblea nuestra, bueno, pues cuando esté el texto final ya lo analizaremos en nuestra asamblea y veremos qué cosas son las que... Y eso es lo que ha pasado, porque después de un año, pues es cuando se nos presenta en la comisión y ha habido que votarla. También si hubiese habido mayor voluntad, se puede haber esperado perfectamente para decir, bueno, cuáles son los inconvenientes que veis cada uno y podemos haber dado margen para haberlo hecho, pues se ha pasado un año desde que se tuvieron las comisiones, se puede haber esperado perfectamente un corto tiempo y haberse podido. El caso es que creo que de los 6 grupos lo van a aprobar, han dicho que sí, 2 grupos, es lo que van a hacer. Quiero decir que mucho consenso sobre el resto de grupos y no sé qué, a pesar de las comisiones no ha habido, porque solo 2 grupos lo van a apoyar, el resto mediante la abstención no están de acuerdo
y nosotros en nuestro caso tampoco. Por lo tanto, ese es el tema. Se aprobará y seguiremos intentando desde este grupo actuar con responsabilidad, con coherencia y defendiendo lo que creemos más necesario para este pueblo. Eskerrik asko. EH Bilduren izenean, Iñaki Barluzea. Aurreko parte hartzen esan duguna naritik, ez? Falta zaio, hain zuzen ere, eta hori zen lana bukatzeko, eta guri ustez oso izateko, eta behar bezalako zera bat izateko, nola bermatuko dugun, hemen jasotzen diren zera guztiak, betetzen direla, eta zer gertatzen da, hori gertatzen horrela, funtzionamendu horrelako espada, zer egingo dugun, eta ze neurri hartu izango dugun, guk gainerakok, edo ze tresna daukagun, hori betearazteko, edo bintzat, zeo zer esan ala izateko. Berriro esaten dut, askotan iruditzen zaigu, hemen aipatzen diren gauza batzuk ez diela betetzen. Orduan, ez daukagu aldarrikapen utz bat egitea baino, eta uste dugu hori oraindik egin gabe dagoela, eta behintzat aurkeztu beharko litzatekela egin zen lan horrekin amaitu alizateko, behintzat hori, ez? Eta bestela baliori gabeko aldarrikapen bat baino elitzatekela izango. Eta sartu gabe prozesua zein izan zen, nolako ibilbidea egin zuen bere garaian, eta uste du, bapatean gelditu egin zela prozesua, eta ez dugula ezer jakin, ez? Horretaz, orduan, behintzat merezi du beste buelta bat egin, eta ikusi, ia, borobiltzeri dagoen, osatzeri dagoen, eta behar bezalako, tresna bat edukitzeko aukerari daukagun, ala ez? Uste dut hori dela. Decía que la línea de lo que hemos dicho antes, que en cualquier caso, sin entrar a cuál fue el recorrido, cuántas enmiendas presentaron, el hecho es que el proceso se interrumpió de golpe, no hemos sabido nada hasta ahora y falta, lo que digo, esa parte o esa segunda parte de este instrumento para el buen funcionamiento que nos dé ciertas garantías o ciertas herramientas para poder hacer algo en el caso de que lo que aquí se recoge no se cumpla. Y tenemos la impresión de que muchas veces así es, ¿no? Pues bueno, si solo hacemos una declaración vacía sin más y no decimos, en caso de que esto así no sea, o alguno de los corporativos así lo consideren o así lo perciban, hay herramientas para poder corregir o para poder plantearlo y para ponerle algún tipo de medida correctora, pues entonces, si es solo una declaración de intenciones, no tiene mucho sentido. Eskerrik asko, Iñaki. Txarra Marino. Yo perdonarme, pero es que lo que estoy diciendo no es cierto. El proceso no se detuvo. El proceso se terminó. Acabamos con las aportaciones, lo consensuamos entre todos, por unanimidad se aprobó este texto es que están las actas, leeros las actas. Y se dijo que tenía que ir a dictaminar y a pleno. Acordado entre todos. O sea, el proceso acabó, no se paró. Y preguntas, ¿qué dices? ¿Por qué no algunos grupos no van a aprobar esto? Pues no lo sé. Esa es la pregunta, ¿por qué no? ¿Estáis en contra del texto? ¿Por qué? Bueno, pasako gara bozka egitera, bai? Guk bai. Abstención. Abstención. A favor. Contra. Contra. Abstentzioa. 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 Abstención. Alde. 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 Testua onartu egiten da, 8 dira aldeko botuak, 2 kontrakoak, aurkakoak, eta 7 abstentzioak direnak. Se aprueba el texto por 8 votos a favor, 2 votos contrarios y 7 abstenciones. Hurrengo puntura pasako gara, kasu honetan badaukagu mozio bat EAJak aurkeztutakoa, eta bada Katalunian izandako detentzioen gainean, ez? Moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco sobre las detenciones y encarcelamientos de Cataluña. Está dictaminado también por la comisión a la que hemos hecho referencia anteriormente
de Políticas Económicas, Función Pública, y el texto fundamental, pues besterik gabe irakurriko dugu. Vamos a leer el texto que salía dictaminado favorablemente de la Comisión. Tiene la palabra Miren Sarachaga. El Ayuntamiento de Amurrio denuncia la sucesión de encarcelamientos de cargos electos por la ciudadanía a los que se está privando. Ay, barkatu. Es que cero jartzen dut. Vale. El Ayuntamiento de Amurrio muestra su preocupación y máximo rechazo por la detención de Carles Puigdemont y del encarcelamiento de Jordi Turull, Carme Forcadell, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, dictadas el pasado viernes 23 de marzo por el Tribunal Supremo. Estas medidas excepcionales se suman a la prisión preventiva que vienen padeciendo ya Oriol Junqueras, Joaquín Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cruyssat, y que también censuramos por vulnerar principios democráticos básicos. El Ayuntamiento de Amurrio denuncia la sucesión de encarcelamientos de cargos electos por la ciudadanía a los que se está privando del ejercicio de sus derechos políticos, tal y como ha evidenciado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso de Jordi Sánchez. Asimismo, hace suya con extrema preocupación la crítica valoración de Amnistía Internacional sobre estas actuaciones judiciales, al considerar que los cargos imputados son excesivos, la pena de prisión preventiva incondicional desproporcionada y su forma de enjuiciamiento excepcional. El Ayuntamiento de Amurrio muestra su apoyo y solidaridad tanto a las personas detenidas y encarceladas, a sus familias, organizaciones políticas y sociales a las que pertenecen, así como a toda la sociedad catalana, exigiendo su inmediata puesta en libertad. El Ayuntamiento de Amurrio manifiesta su inquietud por la situación de bloqueo y profundo desencuentro político que se está viviendo en Cataluña. Ante una situación en la que la ciudadanía catalana ha sido despojada de su legítimo derecho a gobernarse a sí misma a través de la injusta aplicación del artículo 155 de la Constitución, las dificultades para investir un presidente son difícilmente entendibles. Máxime cuando la ciudadanía necesita un gobierno con plenas facultades para hacerse cargo de sus problemas cotidianos. El Ayuntamiento de Amurrio reitera el emplazamiento a abrir un diálogo sincero, inclusivo e inmediato entre los agentes políticos y sociales de Cataluña, que permita desbloquear la situación, desescalar el conflicto, suspender la aplicación del artículo 155 y recuperar la normalidad democrática para el funcionamiento de las instituciones catalanas, tomando como base la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas el pasado 21 de diciembre. Eskerrik asko. Abrimos un turno de intervenciones. Goodbye. El Gobierno español, una vez más, está dejando patente la falta de democracia institucional, la falta de democracia en todos los sentidos. Para el resto de Europa y para el resto y a nivel internacional, creo que estamos siendo un ejemplo bochornoso de lo que no se debe hacer en una democracia, porque el pueblo soberano tiene el derecho absoluto a decidir sobre su futuro. Y si ya no somos capaces de tener ese control, realmente creo que poco queda por decir. Eskerrik asko, Partido Popular. Bueno, una vez más un asunto judicial en el Ayuntamiento de Amurrio. Yo siempre digo lo mismo, que quien hace algo tiene que saber que esa acción puede tener su reacción. Luego lamentarnos de esa reacción, pues es muy fácil. Estoy totalmente en contra de todo lo que dice esta moción, excepto de la última frase. Y ojalá se cumpla, ¿no? Lo de recuperar la normalidad democrática para el funcionamiento de las instituciones catalanas, tomando como base la voluntad de la ciudadanía. Eso es lo que deberían de haber hecho todas estas personas que están encarceladas por no acatar ni las leyes, ni las normas, ni los propios avisos de todos los letrados del Parlamento catalán, que les estaban diciendo que estaban contraviniendo lo que ellos mismos habían firmado y se habían comprometido a respetar, ¿no? No lo respetaron, ahora están en la cárcel. Nada más que añadir. Eskerrik asko, Partido Socialista. Los socialistas siempre hemos dicho que el Código Penal no soluciona un conflicto político de Cataluña. La solución debe ser política, no penal. Se puede discrepar de las decisiones que aporte un juez y que afectan a la vida política institucional. Sin embargo, nosotros no estamos para valorar las decisiones políticas, decisiones judiciales. Perdón. Los independentistas forzaron en octubre el 155 y parecen empeñados en prorrogarlo. Porque si algo quedó claro el 21 de diciembre, independientemente de las resoluciones judiciales, es que en Cataluña hay dos grandes mayorías.
los que respaldan las posiciones independentistas en mayor o menor grado y los que respaldan el respeto a los procedimientos legales, desde una pluralidad de sentimientos que no excluyen su pertenencia a España. Aquí es donde nos situamos los socialistas. En esos momentos, lo que quieren los catalanes es recuperar de una vez sus instituciones, que haya un gobierno con capacidad para gestionar sus necesidades y un Parlamento que legisle para atender a todo el conjunto de la ciudadanía. Ahora la prioridad es que al frente de la comunidad se ponga alguien que entienda esa diversidad, que la gestione y que recupere las instituciones de autogobierno. Por lo que es la hora de la política. Y solo siguiendo el camino del diálogo, la negociación y el pacto se podrá alcanzar una solución. Eskerrik asko. Orain Amurrio, ¿podemos? Nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la moción sobre el encarcelamiento, contra el encarcelamiento de todas esas personas y más que no aparecen en el texto. También estamos en contra de la aplicación del 155 y las consecuencias que eso se derivan de la misma. Estamos en contra de la utilización precisamente del Poder Judicial que hace el Gobierno español precisamente para no resolver un problema democrático, utilizando a jueces y policía. Y además estirando ese Código Penal con definiciones de lo que el mismo Código Penal sobre enaltecimiento de terrorismo, sobre rebelión o sobre malversación de fondos, etcétera, etcétera, que lo único que, como se ha visto en otros países europeos, lo único que provoca es precisamente que la baja calidad ya del Estado español esté bajo mínimos. No obstante, cuando estuvimos en la comisión y por no, aquí nos ha pasado más veces de que añadir una frase significaba y no entrar a hacer enmiendas de adición, sí que se lo comenté a quien presenta esta moción y en la propia comisión, dijimos que como consecuencia, en el quinto punto, como consecuencia precisamente de la anulación de la voluntad popular del pueblo de Cataluña con el Estatuto, y la imposibilidad de buscar una vía negociada para ejercer el derecho a decidir es lo que ha provocado todo el resto de sucesos. Y hacer un llamamiento a abrir el diálogo sincero, inclusivo, inmediato entre los agentes políticos y sociales de Cataluña para que permita la situación, eso significa que no solo le corresponde a las autoridades o al Parlamento catalán, sino le corresponde también a un gobierno español que hace de la Constitución un cierre y obliga a toda la gente, porque se dice base de la voluntad ciudadana expresada en las urnas del pasado 21 de diciembre. El gran problema es que no sabemos si los catalanes qué relación quieren tener con el resto del Estado, porque precisamente no tienen urnas para poder expresarlo y así saber cuál es la voluntad mayoritaria de dicho pueblo. Sugerimos la inclusión precisamente del derecho a decidir como punto que genera el conflicto entre Cataluña y el Estado español y, bueno, pues no se tuvo en cuenta, por lo que nos abstuvimos en la comisión por no incluir una frase que nos parecía pertinente y completar lo que es la moción, estando de acuerdo con el resto de puntos que así se establecen. Eskerrik asko. Bilduren izenean, Iñaki Barlosea. Bueno, honelako kontu baten inguruan, alderdi bakoitzak eta talde bakoitzak bere mozioa idazte dezake, eta guk geurea idatzi izan bagenu, eta erneago izan bagina, pues, aurkeztuko genuen geurea ere, ez? Eta oro har, ados gaude represioaren inguruan aipatzen diren kontu guztiekin, baina guk geuk ere, edo geu ere bat gatoz Kepak esan duenarekin, honen gakoa, irakurtzen badugu mozioa, ematen du lehengo egoerara bueltatuta arazoa konpontzen dela. Hau da, 155. artikulu hori indarrean ez badago, eta berriro gobernua aukeratzeko aukera badago, hori dela normaltasun demokratikora bueltatzeko modua. Eta guri ustez, sakonean, eta hori da inzuzen ere, guk sartu nahi genuen puntua, sakonean dagoena da, Estatu Espainolak ez daukala inungo asmorik ez Kataluniaren, ez Euskal Herriaren borondate demokratikoa aitortzeko eta onartzeko zera. Orduan,
aldeko botoa emango dugu, uste dugut importantea dela adierazpenen argi bat egitea Katalunian gertatu denaren inguruan, baina geuk ere nahiko genukeen argi eta garbi jasotzea honen guztiaren azpian dauena dela demokrazia falta hori eta Kataluniaren Euskal Herrian eta gainerako herrialdeen nazioen borondatea errespatetzeko borondatea. Decía que, bueno, en un asunto tan complejo como este, complejo por una parte y sencillo por otro, porque se reduce a respetar unos criterios democráticos elementales, que es la voluntad de la mayoría de la gente, pues cada partido, cada grupo, pues hubiera hecho su moción, ¿no? Nosotros también, pues, no tuvimos finos con los plazos y no pudimos hacer la aportación que queríamos hacer hasta el día en el que se trató en comisión este asunto, ¿no? En general estamos de acuerdo con todo lo que se refiere a la represión salvaje que está ejerciendo el Estado español contra Cataluña y sus representantes políticos. Hay un punto en el que debajo de esta moción parece que subyace que, eliminado el 155 y nombrado un Parlamento, se vuelve a una situación de normalidad política, y no es así en absoluto. O sea, en el fondo lo que está en juego es si el Estado español está dispuesto o no a respetar la voluntad democráticamente expresada de Cataluña, de Euskal Herria y del resto de naciones que puede haber en el Estado español, ¿no? Y ese es el punto en concreto que nos hubiera gustado incluir para acabar de darle forma a la moción. En concreto, 3 líneas. El Ayuntamiento de Amurrio reafirma la legitimidad democrática de Cataluña y Euskal Herria, así como todos los pueblos del mundo, a decidir su futuro político, siendo el único límite la voluntad y decisión democráticamente expresada de sus ciudadanos y ciudadanas. En cualquier caso, vamos, es por expresarlo más claramente, pero desde luego, vamos, nos parece importante que el Ayuntamiento de Amurrio haga una declaración clara y potente en contra de lo que el Estado español está haciendo contra Cataluña y contra el resto de las naciones del Estado. Por lo tanto, votaremos a favor. Eskerrik asko. Gure aldetik bakarrik esan dezagun planteamenduan nik uste dut indartu nahi genuela bereziki askatasun falta dagoela, oso nabarmena dela, nolabait edo baitu egin dela herriaren erabakia ordezkariak aukeratu dituenean, ez? Bueno, creo que la intención del texto fundamentalmente era, porque luego tendremos oportunidad, además hay un texto en otra moción, ¿no?, que viene a hablar de la necesidad de que los pueblos puedan decidir libremente, ¿no?, su futuro, y en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero en esta cuestión queríamos incidir sobre todo en el aspecto que nos parecía más relevante, puesto que por un tema también de la oportunidad del momento en el que se produjo, que metimos la moción, o metimos el texto propuesta. Fundamentalmente hablábamos, yo creo, más de que se estaba produciendo un secuestro, ¿no?, de la representatividad política, también entendido como la máxima expresión también de la democracia en alguna parte, en una manera, y que estos representantes políticos, estas representantes políticas, están en prisión por el mero hecho de defender unas ideas, ¿no? Y unas ideas que luego, o lo consiguiente, pues lógicamente, en algunos casos se puede o no se puede estar de acuerdo, ¿no? Y como decía, yo creo que vamos a tener la oportunidad de hablarlo después, porque prácticamente todos los aquí presentes estamos a favor de este derecho a decidir que entendemos tienen que tener los pueblos. Pero más allá de todo eso, y la verdad es que a veces también cómo se coge un texto y cómo se hace la interpretación, si fuera tan fácil como decir que quitando el artículo 155 a la aplicación del 155 y generando un nuevo Parlamento la situación se resuelve, pues ya estaría, sería súper fácil. Pero buscar esa interpretación en el en definitiva, lo que planteamos es prestar, como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no?, de hacer una denuncia de toda esta situación que se está produciendo de encarcelamientos que no se entienden de cargos electos, un apoyo también a estas propias personas y a su entorno más cercano, y efectivamente decimos que además, ¿no?, que el pueblo catalán, pues que tiene, como todos los pueblos, tiene la oportunidad
de gobernarse por sí mismo si así lo decide, y que la aplicación del 155, el artículo 155, pues es una situación absolutamente injusta, ¿no? Podíamos ir más allá, ¿no? Y podíamos decir que en algunos casos también, e incluso las propias administraciones, en este caso, por ejemplo, las vascas, pues en algún caso también se nos está aplicando el 155 de una manera muy expresa, ¿no? Con la aplicación de ciertas normas de rasgo, o sea, de rango estatal, que nos obligan y nos llevan a pérdida de autonomía, ¿no? En la propia gestión municipal, por ejemplo, en lo que es la autonomía municipal, y podíamos hablar también de esto, ¿no? Pero sin irnos tan lejos, insisto que el texto solamente en una parte, yo creo que y ahí es donde, cuando hemos tenido oportunidad de hablar también con el resto de portavoces en esta clave, y haciendo alusión al portavoz de Orain Amurrio Podemos, fundamentalmente lo que nosotros queremos es que no pierda la referencia de lo que estamos hablando, ¿no? Y es que hay unas personas que están en la cárcel, que son representantes políticos que ha elegido la ciudadanía libremente y que están en la cárcel por el hecho de haber defendido unas ideas. Y eso, dicho así de una manera muy simple, pues en una sociedad democrática es absolutamente defendible, y fuera de una sociedad democrática pues quizá tenga cabida, pero lo que entendemos que es una sociedad y debe ser una sociedad democrática y libre no tiene cabida. Bigarren txanda bat beharrezkoa bada, pregunto a las portavoces si es necesaria una segunda intervención. Orain Amurrio. Perdón. Como comentaban antes los compañeros, bueno, y en nuestro caso estamos absolutamente en contra desde el inicio de la legislatura en hacer enmiendas a propuestas de otros grupos, porque fundamentalmente respetamos el trabajo de los demás. Entonces, en este caso, tampoco creíamos oportuno hacer una enmienda a la moción presentada por el grupo AJPNV. Sí que nos hubiese gustado, como se comentaba en turnos anteriores, que se hubiese dejado bien claro el matiz del que ahora estaba hablando la alcaldesa, porque nos parece importante, aparte de dejar patente que por encima de todo está que unos representantes políticos, como has comentado también, están en la cárcel de manera injusta, pero también y de manera explícita que el pueblo, como comentaba antes, soberano, tiene derecho absoluto a decidir sobre su futuro. Eskerrik asko, Partido Popular. Dos cosas solo. Primero, niego que nadie esté en la cárcel por defender las ideas, porque si no tendrían que estar a la mitad de los catalanes, ¿no? Pues prácticamente 50-50. El que está en la cárcel es por incumplir la ley, eso está muy claro. Y en segundo lugar, me sorprende mucho porque es un poco como el asunto de antes del papel, que el papel lo soporta todo, ¿no? En este ayuntamiento, durante todos los años que yo llevo aquí, que ya son unos cuantos, y mucho antes, ¿no? Siempre ha habido mayorías nacionalistas, siempre. Y todos los grupos aquí estáis diciendo que el derecho a decidir es sagrado, ¿no? Que hay que respetar el derecho a decidir. Y ahora que han venido unos cuantos de las juntas administrativas, ¿no? Yo recuerdo hace unos años aquí que el antiguo ayuntamiento de Arrastaria y de Lezama propusieron hacer una votación para separarse de Amurrio. Y de aquí había mayoría nacionalista. Todos los que decís ahora que el derecho a votar es sagrado y que hay que respetar lo que salga, todos os pusisteis en contra y dijisteis que nanay, que de Amurrio no. O sea, que se separe otro de España, sí, de no sé qué, sí. Álava de Euskadi no, Arrastaria y Lezama de Amurrio tampoco. Lo nuestro que no nos lo toquen, a otros sí. Joder, pues, ¿por qué votasteis antes? Si es tan sagrado el derecho a decidir, ¿por qué aquí, que siempre habéis tenido mayoría? Salió que no. Es que tan sagrado es el derecho a decidir, pero para mí, para todos, para los demás o solo para los de fuera. Pónganse de acuerdo. Partido Socialista, Orain Amurrio Podemos. No sé, no, es la primera legislatura que estoy así, no sé lo que pasó en aquellos años, la verdad. Pero lo que está claro es que el nacionalismo español está lleno de mucho nacionalismo español, como diría lo tengo muchos españoles en España, ¿no?
El gran asunto, porque yo creo que el tema es, hay más o menos independentistas, el problema es, hay los distintos ciudadanos de nacionalidades históricas o que así lo requieran, ¿tienen la posibilidad de llevar su proyecto político hacia adelante por vías democráticas, sí o no? Seas independentista, seas confederal, seas federal o seas unionista. Y solo hay una oportunidad de ser unionista. No hay otra posibilidad de ser otra cosa, de tener un proyecto político que haga que, si hay una mayoría que así lo requiera, pueda ejercerla, como se ejerce en Quebec, se ejerce en Escocia o se puede ejercer en otros sitios. La pregunta es esa. Obligatoriamente tiene que ser, porque hay una Constitución votada como se votó, necesariamente tiene que ser toda la gente unionista, o hay proyectos políticos, no ideas, proyectos políticos que pueden ser viables en base a vías democráticas. Esa es donde está la cuestión y parece ser que no, y por eso se aplican conceptos como el 155 y se lleva a la cárcel de una forma desproporcionada absolutamente a gente con acusaciones muy graves que no se sostienen luego en un ordenamiento jurídico, por lo menos homologable al resto de Europa. Como no hicimos una enmienda, ni queríamos votar la enmienda y todo este lío porque nos parecía tal, pero sí propusimos esa frase. Y entonces hago un paréntesis para decir lo siguiente. Hay una tendencia a que las actas, a hacerlas de forma sucinta, pero hasta tal extremo que no aparece, como es el caso de la que estamos hablando, no aparecen ni las votaciones. Ya ni las votaciones, por un error seguramente, ¿eh? No voy por ahí. Pero quiere decir que cuando en determinados momentos necesitamos los grupos, cuando vamos a votar una cosa u otra, necesitamos una explicación. No sé si hay que explorar 7 páginas, pero sí que la explicación del voto tiene que ser recogida, porque nosotros estamos de acuerdo con todos esos puntos, pero no se nos ha aceptado la inclusión de una frase que nos parece importante y por lo tanto por eso no vamos a votar a favor. Además, siendo consciente que se va a votar por mayoría, va a salir adelante. Pero si aparece que nos hemos abstenido, la gente no sabe por qué nos hemos abstenido. Y nosotros sí queremos explicar que nuestra abstención tiene que ver con que estamos de acuerdo con lo que aquí se dice, pero que nos parece muy importante que este conflicto tiene que ver con la imposición o no poder ejercer el derecho de decisión. Y como además coincide en este pleno, que luego vamos a hablar en un texto sobre el apoyo a una consulta popular, no vinculante evidentemente, pero se supone que aspiramos un día a que haya una consulta vinculante. Entonces las dos cosas para nosotros están relacionadas. Entonces, como el papel aguanta todo, pero queremos ejercer, por eso nos vamos a abstener nosotros en este punto, pero queremos que se exprese de forma sucinta cuál es el sentido y el porqué del sentido de nuestro voto. Eskerrik asko, EH Bilduren izenean, Iñaki Barluseak du hitza. Guk hemen daramatzagun urte hauetan, Montsek aipatu duen eta nolabait leporatzen digun horren inguruko zerarik ardurarik ez daukagu. Beraz, galdetu beharko die, bere garaian hori egin zutenei, ez? Guk ez baitugu inongo zerarik. Gainera, astea horrein olako totun revolutun egiten eta gauzak nahazten, oinarrizko eskubide bat urratzea, zapaltzea, jendeak zer nahi duen esateko eskubidea eta hori aurrera eraman ahal izatea, nahaztea, ez dakit urte batzuk nik behintzat ezagutzen ez duten prozesu baten inguruan, hori da apur bat pilota kanpora botatzea eta benetako gakoari heldu nahi ez izatea. Eta esan duguna, hemen jokoan dagoena, legalitate gora, legalitatea bera, da, lehen esan duguna, Estatu Espainolak ez duela errespetatzen ez Kataluniaren, ez Euskal Herrian, ez gainerako nazioen eskubidea bere etorkizun erabakitzeko. Hori afuntzean, demokrazia utxune izugarria dago eta hor ikusten da olakoak heltzen direnean. Hori da gakoa, ez besterik. Eskerrik asko. Tengo que reconocer que en la propuesta hay alguna cuestión, no solamente esto, sino que el detalle de que sí aparecen en las demás propuestas, ¿no?, referidas a la sesión en la que se ha formalizado la certificación del acuerdo, no aparece. Y yo creo que simplemente ha sido una cuestión de corta y pega.
que ocurre, he sido consciente ahora, ¿no? que fallaba, no solamente en el sentido de recoger los votos, sino también con respecto a la propia propuesta. Vale, pero es un tema que yo creo que procuraremos recogerlo así de una manera más exhaustiva, con respecto a esta cuestión. Y con respecto al fondo, bueno, nik uste dut dandan esan dagoela. Yo creo que está todo dicho y serviría en todo caso para reforzar aquellas ideas que yo creo que se han venido repitiendo. Por lo tanto, empezamos la votación, empezando por Guk-bai. Alde. Contra. Contra. Abstenció. Abstenció. Alde. 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 Ea, ondo zenbatu dudan. Aldeko botuak dira 13, kontrako botoak 2, eta abstentzioa 4. 13 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. ¿Pueden ser? 2 abstenciones. Pues entonces, yo no suelo recoger los números. Esto se hace más desde este lado. Vamos a repetir. Espera un segundo, ¿eh? Perfecto, pues así hacemos. Reflejamos 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. 2 a favor y 2 en contra. Jesús. 2 y 2. Estoy un poco espesa. 13 a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, perdón. Venga, aurrera egingo dugu, hurrengo puntura pasako gara, eta kasu honetan badaukagu beste gai bat, orain Amurriok aurkeztutakoa, Saratzoko saihesbidearen inguruko kontua da, proposamena da, propuesta de Orain Amurrio, comparecencia de autores del estudio alternativo. Bueno, es una moción que pide que comparezcan en este ayuntamiento los autores, las autoras o la autora del estudio alternativo en el sur, en el enlace sur de la A625. Está dictaminado por la Comisión de 16 de abril de Políticas Económicas en Función Pública y tiene la palabra el portavoz de Orain Amurrio. Podemos. Bueno, en este caso sí que se recoge la votación de todos los presentes, porque creo que el PSOE no estaba en aquella comisión. Y bueno, leer lo que es un poco la exposición y la petición que se hace mediante esta moción. Hace justo un año, en el pleno de abril, creo que además coincidía con el 26 de abril, se aprobó una moción por la que se instaba a la Diputación Foral de Álava de la urgente necesidad de mejorar el actual trazado de la A625, dado la histórica demanda de seguridad vial tras la alta siniestralidad que se da en la misma. Es de todos conocido ese conflicto por una carretera antigua y que bueno, tiene una alta siniestralidad y que se ha demandado tal. Eso sí, no nos vale o no nos valía aquel proyecto o aquellos proyectos que han ido pasando a lo largo del tiempo y se fijaron unos criterios que básicamente lo que recogen es minimizar el impacto de ocupación del suelo, garantizando la movilidad y la seguridad vial y preservando la sostenibilidad medioambiental. Y para ello se pedía en aquella moción que se estudiasen alternativas que supongan un menor impacto económico, ambiental y social. Recuerdo que nuestro grupo se abstuvo al considerar que se había eliminado de la moción original la frase realizar un nuevo proyecto y nos provocaba cierto escepticismo que desde la Diputación se reconsiderase algún cambio de calado en el proyecto original. Desde entonces, desde hace un año justamente, se han presentado dos propuestas. Una
la propia Diputación, que básicamente es el mismo proyecto, con la rebaja de un mínimo impacto apenas susceptible o muy pequeño, pero no cuestiona lo que es el proyecto en sí. Y a instancias del Grupo Juntero Orain Araba, con nuestra participación y también con otros organismos, en este caso Sarotxo Bizirik, con sus opiniones, se ha elaborado, y la propuesta de esta empresa, que se llama Isvial, trata de contestar, el encargo trataba de preguntar lo siguiente: ¿existen alternativas de diseño a las variantes y nudos proyectados con menor ocupación de espacio e impacto en el entorno, salvando los problemas, evidentemente, que era el objeto de todos los estudios, que es la seguridad vial y que cumplir la normativa vigente al respecto? Bien, ese estudio ha sido realizado por María Concepción Garrido Rodríguez, doctora ingeniera de caminos y máster en seguridad vial, y Juan José Martínez Marín, ingeniero de caminos con amplia experiencia en el diseño y construcción de carreteras, que trabajan y han trabajado durante toda su vida laboral precisamente con las administraciones en el diseño de carreteras. Bien, además decíamos que el Ayuntamiento debe contestar a las alegaciones que han presentado por Sarotxo Bizirik sobre el impacto medioambiental de dicho proyecto en el estudio medioambiental en curso, que finalizó el 9 de marzo, porque ese estudio ambiental valora la ocupación del suelo del proyecto de la Diputación y haría falta también esto. Bueno, desde ese punto de vista consideramos de suma importancia conocer de primera mano el estudio alternativo presentado, por lo que planteamos la comparecencia de los autores del estudio y tener un mejor conocimiento posible de las propuestas planteadas. Por todo ello, lo que se solicita mediante esta moción es convocar una comisión informativa conjunta de las comisiones de urbanismo y de medio ambiente, porque nos parece también importante que, aparte de nosotros, estén los técnicos tanto de urbanismo como de medio ambiente, en la que comparezcan los autores del estudio y puedan explicar cuáles son, qué es lo que han estudiado y cuáles son las alternativas que ellos consideran oportunas, dando pues todo lo que ese estudio da. Bueno, y eso fue lo que presentamos, que es, para tener un mejor, hay un estudio alternativo. Hay unos autores del mismo que de forma voluntaria pues van a comparecer en el Ayuntamiento, lo mismo que van a comparecer en las Juntas Generales de Álava, pues para que entre todos sepamos luego si efectivamente esa moción que presentamos con esos criterios, por cuál de los proyectos pues realmente es el que se puede optar. Eskerrik asko. Comenzamos un turno de intervenciones, comenzando por Gokpai. En este conflicto que se nos presenta una vez más y que, por desgracia, llevamos sufriendo los vecinos de Amurrio, sobre todo los de la parte más afectada, que son en este caso los de Sarotxo, se nos escapa a nuestro grupo por qué en el trígono vecinos, técnicos e intereses institucionales no se acaba de resolver, porque realmente las preguntas más importantes que se nos generan son en base a quién se construyen las cosas en un municipio, en este caso una carretera, una circunvalación, y por otro lado en base también a quién se tienen que establecer y generar pues este tipo de como decía, de construcciones, ¿no? Creo que se nos escapa que aquí realmente lo importante es el bienestar de los vecinos. Y una vez más parece que los vecinos que se ven más afectados pues no están muy de acuerdo con lo que se nos presenta como proyecto o como último proyecto por parte de la Diputación de Álava. Eskerrik asko, Partido Popular. Bueno, yo voy a decir lo de siempre, aunque a veces sé que no es muy popular. Lo hemos dicho, lo digo ahora y lo hemos dicho siempre. Yo siempre voy a tener muy en cuenta los trabajos técnicos, porque yo, pues de trazados, de ejes, de pendientes, de movilidad de las carreteras, pues entiendo más bien poco, ¿no? Con lo cual, eso que vaya por delante. Yo recuerdo cuando se presentó aquí hace unos meses la Diputación con el último estudio, que se hizo una pregunta, creo recordar que la hice yo, pero no lo sé, tampoco puedo asegurar mucho. Si el proyecto que se nos presentaba era el proyecto más seguro
más viable y con la ocupación de terrenos menor. Y se nos contestó que sí, que no había posibilidad de hacerlo con menos metros y haciéndolo seguro, ¿no? Ahora hay otro proyecto que asegura lo contrario, con lo cual yo estoy encantada de que vengan, de que se forme la comisión, de que vengan al ayuntamiento a explicárnoslo, y además lo mismo que pedí en la reunión con los vecinos de Saracho y en la comisión anterior que tuvimos, a mí lo que realmente me gustaría de verdad es que asistieran tanto los que han hecho el proyecto último como quien aseguraba que no había posibilidad de meter otro proyecto ahí ocupando menos terreno, ¿no? Porque yo desde luego no voy a poder rebatirle si algo se está incumpliendo. Yo creo que ese, digamos, cara a cara entre los dos ingenieros que han hecho los dos proyectos puede ser muy fructífero. Entonces yo desde aquí también pido que se invite a las personas responsables de los dos últimos proyectos. Mi voto va a ser a favor, claro. Partido Socialista de Euskadi. Orain Amurrio, ¿Podemos? Bueno, lo primero es que yo creo que, y se lo comento también a los de Saracho, yo creo que esa carretera no es de Saracho, esa carretera es la 625, donde más de 5.000 vehículos pasan a diario. Y además de eso, o sea, todos los que pasan por esa carretera evidentemente quieren una solución lo mejor posible, pero es que además lo vamos a pagar entre todos los alaveses. Y el impacto sobre el territorio es para todos. Por lo tanto, lo que tenemos que, creo que decidir, bueno, quiero decir, tenemos que conocer en primer término, y esto es precisamente que eso es un impacto muy importante para los que pasan por allí y indudablemente también para los que viven al lado, evidentemente, ¿no? Saracho es parte de la misma, pero yo creo que todos los de Amurrio tenemos interés en que se haga lo mejor posible. En segundo lugar, evidentemente, como cuando un técnico del ayuntamiento, en este caso, de la Diputación, y en este caso una empresa que contrata a la Diputación, pone encima de la mesa una serie de cuestiones y se contestan las propias juntas que quien cuestiona eso es que no tiene ni idea y que no es ingeniero. Bueno, vale, no seremos, pero sí tenemos iniciativa política y agradecer públicamente aquí que el dinero público que el Grupo Orain Araba recibe en juntas lo destine precisamente a este tipo de cosas y no precisamente a justificar rescate de autopistas que, como nos han demostrado, eran innecesarias y va a suponer un coste del copón. Y para que no pase todo eso que ha pasado en el Estado, sobre aeropuertos que se crean sin necesidad y sobre impactos ambientales terribles, que es nuestra competencia y deber es estudiar cuáles son las alternativas, si efectivamente se demuestra que es viable desde el punto de vista normativo y el impacto que plantea es mucho menor y el coste económico, porque llega a tal calibre que igual se había dividido los tramos por el coste económico que suponía y la reducción de ese coste económico ahora puede suponer que se puede hacer en una sola fase, pero habrá que verlo. Hay que combatir un poquito lo que es la parte técnica en la que nos apoyamos y por lo tanto unos dicen una cosa y dicen otra. Por cierto, Álava es el único que aplica este tipo de soluciones de enlace con respecto al resto de provincias. Pero más allá de esto también quiero decir una cosa. Si nosotros somos capaces en un pleno de votar por unanimidad, con nuestra abstención que ya la he explicado, una serie de criterios, vamos a ver qué estudio es el que esos criterios... Tenemos luces suficientes para ver que hay proyectos donde efectivamente si proponemos estos criterios para que sean de aplicación, para elegir la forma mejor para la carretera, hombre, pues tendremos también capacidad para que interpretar cuáles son distintos criterios para luego decir, pues efectivamente, este proyecto o el otro. En este caso, yo no me quiero adelantar, porque lo que nosotros hemos pedido no es que nos posicionemos sobre una cosa o la otra, sino que se tenga el conocimiento de ese estudio. Y además tener la posibilidad, yo creo que nos viene bien a todos, de estar con los que han realizado el estudio, que yo creo que lo van a hacer de una forma muy gráfica y muy bien, porque nos hemos encontrado con dos técnicos que hablan un lenguaje sencillo y claro,
Y creo que es una oportunidad que no debemos de perder, y yo creo que así lo vamos a aprobar entre todos, que nos va a dar muchísima más información para luego, bueno, pues allí donde corresponda, pues plantear. Hago también otra cuestión, porque esto de las actas, y cuando todas las opiniones vienen reflejadas, son muy interesantes, porque miras atrás hace un año y vemos lo que decíamos cada uno. Y si lo decíamos y que este ayuntamiento no va a permitir que si hay otras alternativas mejores, pues va a luchar por ellas, pues que se lleve a efecto. Pero no solo eso, sino es que además en las Juntas Generales se aprobó el 28 de mayo, un mes después, se aprobó lo siguiente: estar de acuerdo con la moción, adherirse a la moción, recibir esa instancia que le hacemos desde aquí, y decía que están de acuerdo con la moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Amurrio. Es decir, que el mandato, a través de moción, no solo está aquí, sino que también allí, y además dicen en esa aprobación de aquel día, dice que se tendrá en cuenta la voluntad del Ayuntamiento de Amurrio a la hora de provocar los cambios que mejoren la actual situación, y asumen todos los criterios que aquí aprobamos en su día. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad nuestra es tener la oportunidad, como tenemos, de aprender de ese estudio, de escuchar y hacernos una idea del mismo, y luego más adelante pues ver cuál puede ser la solución mejor para el problema del que estamos hablando. Eskerrik asko. EH Bilduren izenean, Iñaki Barlosea, hariko da. Aipatu diren mozio hori duela urtebete hemen plenoan, EH Bildu sartutako mozioa, hain zuzen ere, eta ondoren juntetan onartu zenan, argi eta garbi jasotzen ziren neurri batzuk hartu beharrekoak ezinbestean proiektu onargarri eta apur bat funtsezko eta berbezalakoa izateko. Uste dut nahiko argi geratu zela zein zen guztion asmoa eta guztion helburua. Denok genuen buruan, nolabait, aurkezten zitzaigun eta orain arte mai gainean, eta orain ere mai gainean dagoen proiektu hori gehiagizkoa dela eta ez duela gutxienekoak betetzen. Eta aldaketa, errotik egin behar zela aldaketa, eta beste modu batez heldu arazoari. Bitartean, diputazioak beste urrats batzuk eman ditu, beste proiektu batzuk aurkeztu, edo beste proiektu bat aurkeztu digu, eta orain, Saratxo Bizirikek, orain Arabaren eskutik, aurkeztu duten proiektu honek, nolabait, arrazioa ematen digu guzti hori esatean aukerak badaudela. Eta hain, irtenbide gabeko bidea ematen zuen ark badaudela irtenbidea, eta planteatu aldela, eta logikoa dela, eta ez dela ganora gabekeria beste soluzio bat eskatzea eta mai gainean jartzea. Eta uste dugu hori dela hain zuzen ere bidea. Pleno hartan aurkeztugunen mozioa onartuta, juntetan onartuta, eta orain beste urratz bat eman dute duzue, oso egokia gure ustez, argi pixka bat ematen digulako, eta benetan argiago ikusten dugulako badagoela irtenbidea, eta orain arteko proiektu hori bideragarria dela. Bideragarria beste modu batez planteatuta. Zeren baitan dago orain kontua? Ez betikoa, borondate politikoa, eta ahaztu gabe guztia lotuta beste konpromiso batekin. 2019an obrak hasiko zirela eta eskua sartuko geniola proiektuari. Porque ez genuken hartuko orain, berriro ere, ez dakizen bat urtez atzeratzea kontua, berriro aztertu behar delako, hau da, borondate politikoa, eta orain ikusiko dugu, benetan diputazioan agintzen duten, zer egin nahi duten, eta ia hartutako konpromisoa Amurrio herriarekin bereziki Arrastaria eta Orñakoekin ere bai, eskualdeko ikuspegi izan behar dugu, ikuspegi zabalago eduki behar dugu, ia benetan kontuari heltzeko prest dauden oda ez. Beraz, ezinbesteko iruditzen zaigu mozioak aurkezten duena, alik eta argi gehien eman behar dugu kontuari, eta alik eta gehien askartzen saiatu behar dugu kontu hau, behin betiko irtenbidea topatu badugu. Decía que en su día, hace un año, la moción que presentó EH Bildu se aprobó en el Pleno y después se aprobó también en juntas.
Y lo que aprobamos todos y en lo que estábamos todos de acuerdo es que había una alternativa. Todos teníamos la intuición de que lo que se planteaba era un poco exagerado, fuera de medida, o sea, lo veíamos como una auténtica salvajada, la solución que se ponía encima de la mesa y que es la que hasta ahora, por lo menos, por parte de la Administración hay encima de la mesa. Por eso planteamos en la moción una serie de medidas correctoras que le darían otro enfoque totalmente diferente y que solucionarían el problema que existe, pero de una manera más lógica y más, con un poco más de fundamento. Esa moción que se aprobó en estas dos administraciones tuvo una vuelta con el proyecto que presentó Diputación, en el que venía a decir pues lo mismo, y podríamos decir que casi decían lo mismo por encargo, no porque el equipo técnico que lo hizo tuviera un criterio diferente. Y después, pues por suerte, se ha dado un paso más adelante por parte de Saratxo Bizirik y por parte de Orain Araba, que ha gestionado este proyecto. Y lo que vemos es que, de alguna forma, nos dan la razón a todos cuando dicen que es posible hacer las cosas de otra forma, mucho más lógica, con un impacto mucho menor y que solucione el problema de una puñetera vez, de forma aceptable por todos. Pero sin olvidar que también hay otro compromiso, que es el compromiso del tiempo. Hay una promesa y un compromiso cogido por la Administración, por la Diputación, para que estas obras empiecen el 19 y no se retrase otra vez no sé cuánto tiempo, porque en el supuesto de que dieran por buena la solución que se plantea, haya que empezar otra vez el proceso desde cero. Desde luego, por nuestra parte, no es aceptable esa postura y creemos que hay que concentrarse en estudiar todas las posibilidades que hay y si alguno se tiene que bajar del burro, que se baje. Y sobre todo se va a ver si hay voluntad política por parte de los que están gestionando la Diputación para darle un empujón a esta nueva solución y de una vez por todas y con el beneplácito de todos los agentes implicados en este asunto, se pueda de una vez por todas solucionar el problema que supone la carretera en su trazado y su recorrido actual. Eskerrik asko. Bueno, gure aldetik, por nuestra parte solamente señalar que yo creo que coincide claramente con los objetivos que siempre hemos defendido, ¿no? Y yo creo que a lo largo de estos años, por lo menos desde nuestro planteamiento, siempre se ha intentado que se minimice el uso de suelo en este entorno y lo hemos defendido yo creo que con claridad, ¿no? En el sentido de que, sobre todo, la zona del nudo llamado sur, pues ocupa ahora mismo en el proyecto, en el planteamiento inicial, por lo menos, ocupaba una superficie excesiva en un punto importante para futuros desarrollos en este caso, de la Junta Administrativa de Saratxo y de su propio entorno y de su propia actividad, ¿no? Y de la actividad que las gentes de Saratxo desempeñan. Y en ese sentido yo creo que ha sido coherente y lógica pues todas las explicaciones que se han ido dando y todos los planteamientos que se han ido haciendo. Y por recordar, con respecto al documento avance, por lo menos incluso del propio Plan General, cuando se presentaron varias opciones por parte del equipo redactor del Plan General a aquellas dos, además a las dos soluciones de enlaces que se planteaban en un inicio, y que pues la Diputación Foral de Álava nos hizo caso omiso, ¿no? Con posterioridad siempre hemos ido trabajando también otras cuestiones que de una manera puntual se han ido recogiendo, que tienen que ver con el tema de las afecciones, sobre todo a la cuenca del río, ¿no? Pues que había un excesivo acercamiento al río sin tener en cuenta la opinión de URA. Todas estas cuestiones se han ido recogiendo. Y más allá de todo esto, en un último escenario, incidimos sobremanera en la necesidad de hacer una única rotonda en la solución sur, ¿no? Y bueno, todo esto pues nos ha traído idas y venidas y fundamentalmente yo creo que los planteamientos que están haciendo aquí son coincidentes con estos objetivos que buscan, digo, sobre todo en la idea de minimizar el uso del suelo, ¿no? Se comentaba, ¿no?, que si hay alguna alternativa mejor que se tenga en cuenta. Pues bueno, yo creo que estudiar las opciones en sí mismo no supone nada más que en una parte el tiempo, que algunos hablaban de pues que efectivamente el tiempo pues corre en nuestra contra, porque
la situación del actual trazado es complejo y es complicado y es peligroso, pero también es cierto que si esto exige para hacer una reflexión y se entiende que es necesario el contraste, pero de tú a tú, entre técnicos que hablan un mismo lenguaje, en este caso por parte de un equipo redactor y por parte de la Diputación, se entiende, de los propios servicios técnicos de la Diputación, pues habrá de hacerse, ¿no? En la parte que nos corresponde al texto propuesta de hoy, que solicita que vengan los redactores a este ayuntamiento y que puedan explicar a los corporativos de este ayuntamiento en qué consisten estas propuestas, no hay ningún problema y de hecho ya está efectivamente un poco por intentar que vaya más o menos rápido, pues avanzo que ya está fijada una comisión compartida especial, hemos llamado, porque así está recogido, de Medio Ambiente y de Urbanismo para el día 4 a las 11 de la mañana en este ayuntamiento, ¿no? Coincidiendo también pues con la presencia, se entiende, del equipo redactor que va a estar en el día 3, que en las Juntas Generales de Álava se entiende que vienen de fuera y aprovechando el viaje, pues se entiende que puede ser un buen momento. Por lo tanto, en ese sentido, pues no hay ningún problema. Con respecto a solamente un matiz, las alegaciones al PGU en relación a esta cuestión las ha presentado la Junta Administrativa de Saracho, no así ha sido. Y esta semana se nos ha dado traslado por correo electrónico a través de Saracho Visirik, de un detalle mayor del análisis que hace el equipo redactor, que daremos traslado a todos los integrantes de estas comisiones para que pueda ser conocido con carácter previo a la realización de la comisión, que insisto va a ser el día 4 de mayo. Esto es lo que queríamos comentar. Una segunda ronda de intervenciones. Gukbai. Partido Socialista, Oreina Amurrio. No, que nos congratulamos de que las intervenciones de todos los grupos ya en la comisión habían sido todas de forma unánime, porque lo que demuestra es que bueno, pues hay una voluntad y conocimiento por parte de todo el Pleno para buscar la mejor solución, si la hay, y tal, y por lo tanto ya fijada la fecha, pues genial. Lo único, ahí hablando con ellos directamente, dice velocidad y seguridad son incompatibles. Eso quiere decir que vayamos, si hay posibilidades, de sí hacerlo cuanto antes, pero vamos a hacerlo seguro si se puede hacer con un menor. Avanzo algunas cifras. El proyecto de dos cosas. Uno, el enlace norte lo descartan, hacer glorieta, porque entienden que no se dan las condiciones para hacerlo, por lo tanto ellos han dicho, bueno, pues este enlace por seguridad es mejor no entrar a ello, pero lo ven clarísimo en el caso del enlace sur. Pasa de 78.000 metros cuadrados a una de las propuestas de ellos a 22.000. Es decir, que estamos hablando de una reducción muy, muy importante que al mismo tiempo tiene una reducción económica. Y ellos llegan a aseverar el estudio, cuando lo leáis y se os haga llegar, veréis cómo ellos vienen a decir que con esta reducción económica que podría ser, precisamente puede avanzar, que el presupuesto, al ser mucho menor, se pueda hacer mucho antes de lo que igual. Pero bueno, son historias que para eso está el estudio, para eso lo vais a leer y para eso precisamente están ellos en la comisión. Es decir, si nos abre una oportunidad, vamos a aprovecharla y con seguridad y sin perder tiempo. Yo creo que el día 4 ya comparecen, vamos a tener mucha información para no solo aquí, sino también la propia Diputación, donde van a estar presentes evidentemente los técnicos en esa comisión, en las Juntas Generales. Entonces, ya va a haber allí de alguna forma pues una toma de contacto entre quienes plantean una cosa y plantean otra, ¿no? Reproducir aquí eso, bueno, pues yo no me opongo por lo menos, pero eso se va a producir el mismo día 3 y tal. Y al mismo tiempo voy a anunciar que el día 3 a la tarde, de forma pública, a todo el pueblo estarán en la sala de la catequesis explicando al resto de la gente, también no solo a los políticos, sino al resto de la gente, explicando a qué quiera acudir para que escuchen cuáles son sus explicaciones. Eskerrik asko.
Bilduren izenean. Bueno, kontu teknikoetan sartu gabe, ez baitakiko guke erantzuna zein izango den, eta hemen dago pendiente nolabait teknikoen arteko debate hori, ia legealdetik eta teknikoki bideragarria den aurkezten den proiektu berri hau. Azpimarratu nahi dugu, hemen konpromiso eta ardura politiko daudela, harrigarria da, orain arloa kudeatzen duen alderdiko ordezkari hemen Amurrion zer esatea honi buruz, uste dut pistaren bat edo eman beharko ligukela, eta diputazioan hor kudeatzen duen ere kontuan eduki behar dugu. Ardura politiko dago, konpromiso batzuk daude, denboran ere hor dago zehaztuta 2019 urtea, eta gu dakigula horrekontutan 25.000 euro baino ez daude aurreikusita. Beraz, espero du horrela izatea, baina gertatuko baliz, ez dugu, gure indar guztiez salatuko dugu, hau aurrera ez ateratzen erantzuleak eta ardura daukatenak zein diren. Decía que sin entrar en cuestiones técnicas, porque está pendiente aquí el debate entre técnicos si legalmente y técnicamente es posible el nuevo trazado que se plantea y la solución que ha planteado la empresa es vial, sin entrar en ese debate que se tendrá que producir y que sería interesante escuchar a ver qué argumentos tienen unos y otros, queremos recordar y subrayar que hay una responsabilidad política y unos compromisos adquiridos con todo el pueblo de Amurrio. Resulta sorprendente también que la representante en el ayuntamiento del partido que gestiona el área en Diputación no tenga nada que decir sobre el asunto, ¿no? Creemos que hubiera sido ilustrativo para ver un poco qué pueden estar pensando o qué impresión les ha llegado sobre esta nueva solución que se plantea. Y lo mismo sobre los gestores de Diputación, ¿no? Hay una responsabilidad y un compromiso adquirido y no quisiéramos y no aceptaríamos y denunciaríamos con todas nuestras fuerzas que esto suponga un nuevo atasco, un nuevo atraso y una nueva decepción para todos los que pensamos que hay que darle una solución rápida y satisfactoria. Y teniendo en cuenta que, según sabemos, en el presupuesto no hay más que 25.000 euros recogidos, pues muchos nos tememos, a nuestro pesar, que nuevamente se va a producir una especie de bluff, ante el cual, desde luego, mostraremos nuestra más enérgica protesta y, en la medida que lo posible, lo denunciaremos. Antes no lo he dicho, pero evidentemente estamos totalmente de acuerdo con que lo que recoge la moción se lleve adelante, se explique claramente cuáles son las alternativas, la alternativa nueva que se plantea y que todo el mundo pueda enterarse de cuál es la solución planteada. Eskerrik asko. Bakarrik, bueno, por no incidir en aspectos que ya se han comentado, la verdad es que bueno, vamos a pensar todos que el estudio de viabilidad técnica que se presenta, el mirar con si es viable o no es viable técnicamente y el inicio de la ejecución de las obras puedan ser compatibles y se pueda llevar a cabo pues como se solicitaba y como se solicita por todos los que son usuarios y usuarias de esa carretera cuanto antes, ¿no? Entonces, bueno, en realidad ahora sí es cuando se va a ver efectivamente las voluntades y bueno, realmente incido un poco lo que he dicho antes, que si realmente hay alguna posibilidad de minimizar el impacto en el uso del suelo, que se valore, que se estudie y si es así, pues que se lleve a cabo, ¿no? Besterik gabe hasi egingo gara ja bozketarekin. Comenzamos, tiene la palabra, bueno, inicia la votación guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Se produce la votación con el resultado de 17 votos a favor por unanimidad. He de decir en este punto que, puesto que hay representatividad de vecinos y vecinas del entorno, les digo que a la finalización del pleno les daré la oportunidad de participar si así lo desean, ¿vale? Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la propuesta de
la propuesta de EAJ, PNV, EH Bildu, Orain Amurrio eta guk bai, erabakitzeko eskubidearen aldeko zera herri galdeketari buruzko proposamena. Propuesta del EAJ, PNV, EH Bildu, Orain Amurrio y guk bai sobre la consulta popular del 6 de mayo en relación al derecho a decidir. Esta es una propuesta que se realiza entre 4 grupos. Eta, bueno, beste kasu batzuetan egin dugun moduan, vamos a hacer una lectura compartida y luego pasamos a las intervenciones de los distintos grupos. Egingo dugu testua nahiko ez da oso luzea, eta orduan egingo dugu bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Como siempre, voluntario y voluntaria para leer la parte dispositiva en euskera. Euskaraz egiteko bozeramaile bat. Zaila da irakurtzea, ze transkripzio oso txarra da. Egia esan, ez dakit, pasatzean kriston akatzak egin. Bueno, baina saiakera egingo dugu, ez? Euskaraz irakurtzeko prest egon daiteken bat, gaur hitz egin ez duen bat, hain zuzen ere. Venga, miren, ba. Lau urte dira, Iruña eta Durango lotu zituen gizakatea eratu, egia esan oso sortu dago, eratu zela. Bale. Bale. Amurrioko udalbatzak maiatzaren 6 egingo den herri galdeketari... Ez dut ulertzen. Igual erderaz irakurtzen dugu bakarrik, porque... Oso gaizki dago, euskarazkoa zuzendu behar da, erabat, la parte de euskera hay que cambiarla completamente porque está llena de fallos que hacen incluso imposible su lectura. Por lo tanto, vamos a pasar directamente a leer en castellano y incorporaremos el texto íntegro corregido en la parte de euskera al acta de esta sesión. Bueno, miren, pues irakurri gaztelaniaz. El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio respalda la consulta del 6 de mayo y hace un llamamiento a todo el pueblo para que participe, sea parte activa en este ejercicio democrático, porque somos una nación, porque tenemos derecho a decidir y porque es la hora de la ciudadanía. El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio emplaza a todas los y las ciudadanos a dar su opinión respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Quieres ejercer el derecho a decidir nuestro futuro sin más límite que la voluntad de la ciudadanía de Euskal Herria expresada libre y democráticamente? El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio difundirá el presente acuerdo a través de los medios habituales. Eskerrik asko, orduan zera txanden garaia da eta hasi egingo gara guk bai ordezkariarekin. Bueno, creo que en este sentido nuestro grupo, igual que todos los grupos proponentes, ya hemos dicho infinidad de veces que lo más importante, como también apuntaba anteriormente, lo más importante es que la ciudadanía tenga la soberanía de poder decidir lo que quiere sobre su futuro, y en este caso no se nos está dando la oportunidad y creo que ahora es el momento de poner las bases para que pueda ser, y en eso estamos. Eskerrik asko, Partido Popular. Sí. En la parte expositiva de la moción, que no se ha leído, se dice que el derecho a decidir es la herramienta apropiada para la cohesión social. A mi forma de ver, nada más lejos de la realidad. La articulación de iniciativas como estas, de derecho a decidir, o como se debería de decir, ¿no? El derecho a la autodeterminación es un elemento de fractura social, de inestabilidad política y de riesgos económicos y sociales, como ya hemos visto en Cataluña, ¿no? El discurso del derecho a decidir radicaliza a las sociedades y las conduce a momentos de desequilibrio. Quieren empezar por pueblos y comarcas pequeños porque es más fácil la presión sobre quienes no compartimos esta fórmula y sobre quienes no quieren ser señalados como no nacionalistas. Dicen que quieren decidir desde la diversidad y la convivencia, y eso es falso. Quieren provocar presión en el que piensa diferente y hacerle sentirse incómodo, y eso es la antítesis de la convivencia. La articulación del derecho de autodeterminación no es legal y por ello es contraria a esos eufemismos que se utilizan en relación con es una herramienta apropiada, diversidad y convivencia.
Dice la justificación también que el derecho a decidir pretende dar cobijo a toda la ciudadanía. Nuevamente falso, ya que estas iniciativas buscan marginar a los que no quieren la independencia, a los que no queremos, y la ruptura. Estas iniciativas buscan dar cobijo a la expresión más radical de la ciudadanía. Hablan en la moción del tren que circula por Europa, pero ese tren es precisamente el contrario al de la ruptura, a la que llaman las organizaciones firmantes, bueno, los grupos firmantes de esta moción. La Unión Europea es incompatible con la generalización de procesos de ruptura como este. Subirse al tren de estas iniciativas es perder competitividad, es poner en riesgo el estado social y la situación económica y es romper Euskadi por dentro. Álava nunca seguirá una andadura de ruptura y por ello, para independizar Euskadi, antes hay que romper Euskadi. Este tipo de iniciativas se ponen hoy de moda entre los nacionalistas por la situación en que el movimiento independentista ha llevado a Cataluña y algunos quieren lo mismo para Euskadi. Nuestra historia foral confirma nuestro vínculo en dos dimensiones, entre vascos y de los vascos con el conjunto de España. Como decía antes, la estrategia de ruptura que se encuentra tras esta iniciativa pretende romper con España, pero tiene como consecuencia romper con Euskadi. Detrás de esta iniciativa no hay un movimiento ciudadano normal, hay un movimiento que es impulsado por la izquierda abertzale, que tiene la estética de la izquierda abertzale, el discurso de la izquierda abertzale y la estrategia de ruptura de Bildu y de Sortu. La parte dispositiva expone una pregunta, y en esa pregunta entiendo que faltaría hablar de algo así como: ¿eres consciente que esta consulta se sitúa al margen de la ley y no se apoya ninguna iniciativa jurídica ni política de reforma constitucional y estatutaria? Mi voto, por supuesto, va a ser en contra de esta iniciativa. Partido Socialista de Euskadi. Lo primero que quiero decir es que los socialistas apostamos por un mejor autogobierno y que este sea útil a los vascos y lo queremos en el proyecto de España y de Europa. Cuando se habla del derecho a decidir, realmente estamos hablando del derecho a decidir sobre la independencia. Este es el verdadero fondo y los socialistas no entramos en esta cuestión, puesto que no es un mero proceso participativo como algunos quieren pintar. Los socialistas ni vetamos ni nos negamos al debate, pero teniendo claro que cualquier resultado y cualquier acuerdo sobre la propuesta de convivencia deben de seguir los cauces de la legalidad. Seguiremos defendiendo un proyecto de convivencia entre vascos y el resto de España. Por ello, no defendemos ninguna fórmula que avale y favorezca un proceso inmediato o diferido de independencia. Por el contrario, proponemos fortalecer nuestro autogobierno. En el Parlamento Vasco ya se está trabajando en la ponencia de autogobierno y para nosotros el derecho a decidir seguirá siendo una línea roja. En definitiva, los socialistas compartimos el deseo de una mayor capacidad de autogobierno. No compartimos las soluciones nacionalistas, pero sí compartimos la necesidad de revisar todos los acuerdos que se hicieron en el 78 y el 79. Tenemos que renovar el pacto de convivencia y lo tenemos que hacer participando en la reforma constitucional y en la actualización de nuestro Estatuto de Gernika, pero siempre mediante vías legales. Eskerrik asko. Orain Amurrio, Podemos. Bueno, yo creo que nosotros, cuando hemos debatido antes la otra moción respecto a Cataluña y el este, hemos dejado muy clara nuestra posición al respecto. No puedo compartir en absoluto todo lo que ha dicho fundamentalmente el PP, pero tampoco la portavoz del PSOE, por varios motivos. El primer motivo es porque a nuestro grupo, la izquierda abertzale, no nos ha abducido, lo que yo sepa, ni las propuestas de Gurescu Dago ni de la sociedad civil organizada que de forma pacífica y democrática hace determinadas acciones para que el que quiera pueda participar de las mismas. No creo que se lo obligue a nadie. Y luego, lo del españolismo español es un proceso patológico muy importante, porque hace dos cosas. Con su soberanía la vende a la Unión Europea, la vende con el artículo 135, la vende con el Banco Central Europeo, las decisiones que se toman en Europa, en Estrasburgo fundamentalmente, y niega la soberanía, pierde soberanía por todos lados, pero no quiere perder soberanía en su interior. Y quiere someter, es decir, su soberanía la puede hacer con ella lo que quiera, a pesar de los españoles, pero luego la soberanía de otros, pues la niega rotundamente. La quiere vender él solo toda.
Y por tanto luego, pues claro, se aplican políticas y casualmente quien lo hace es el nacionalismo español, pero lo ha hecho el PP, evidentemente, lo está haciendo todos los días, y lo hace el PSOE cuando firma sin consultar al pueblo español el artículo 135, que lo que dice es que hay que pagar al Banco Central Europeo, que es una institución pública, y si hay necesidades sociales que cumplir, ya se lo recortaremos, que no pasa nada. Luego es curioso con el tema de la ruptura, porque, bueno, la palabra ruptura tiene, parece que todo es negativo, pero la palabra ruptura también tiene su cosa positiva. Eso quiere decir que cualquiera que pretenda que no haya monarquía impuesta, pues quiere romper España. O sea, tú eres republicano, no nacionalista vasco, puedes ser andaluz, no estás de acuerdo con la monarquía parlamentaria, pero dicen no, que eso es sagrado. O sea, lo dice la Constitución. Nada. O sea, es decir, los proyectos políticos no se pueden llevar a cabo. No hace falta ser aquí rupturista de no sé qué, independentista de la convivencia, no sé qué. Es que no se puede, ya está, no se puede. Y por lo tanto, los que pensamos que debe haber libertad de pensamiento, de acción y de poder ejercer las cosas, estaremos de acuerdo independientemente de que los proyectos políticos de los que estamos aquí puedan ser diferentes. Independentista, confederal, federal, distintas posibilidades de acción, pero siempre bajo la batuta de las relaciones entre los pueblos y no frente a los estados-nación que imponen a los demás cómo tiene que ser la vida. Y además es un elemento creo que muy importante que ante la pérdida precisamente de soberanía de los pequeños pueblos, con Estado o sin Estado, lo que se imponen precisamente son grandes decisiones por arriba que lo que nos lleva es a un mundo cada vez con más peligro, con más guerras, con más desigualdad, con más hambre y con mayores perspectivas de realmente tener vida digna en la mayoría de la población mundial. Esos que hablan de la soberanía, la suya, la del capital. Y por lo tanto, hablar aquí de convivencia, claro, mientras que el proyecto tuyo no lo puedas hacer, estamos bien de convivencia, pero como quieras ejercerla, bueno, entonces tenemos un problema. Y por lo tanto, yo creo que, en primer lugar, estamos por el derecho a decidir cualquier proyecto político que se atenga a las normas mínimamente democráticas y, en segundo lugar, participar de la acción que ejercen distintos organismos, en este caso Gure Eskudago, en Ayala, el 6 de mayo, y animar a la ciudadanía a participar, el que quiera, de forma libre y voluntaria. Eskerrak asko, EH Bilduren izenean. Pues egia esan hasiera baten ez genuen asmorik parte hartzeko. Hain da argia planteatzen dutena, hain hitz gutxitan, hain ondo jasotzen da zer planteatzen duten, pues ez genuen inongo asmorik, baina bueno. Ya que no teníamos intención de intervenir en este punto porque nos parece que lo que se propone en la moción es tan claro, tan concreto, tan conciso y está también explicado que no necesita de más consideraciones. Pero claro, he escuchado lo que dice la presidenta del PS, Monse, joder, pues no sé, yo creo que te has confundido de manual y has cogido hace 25 años y seguís utilizando los mismos argumentos. EH Bildu, vale, bueno, cambiáis siglas, pero EH Bildu es el causante de todos los males y responsable de todo lo que para vosotros es este desastre, ¿no? Pero tened en cuenta cuál es la pregunta que se plantea. Todos la tenemos en mente, pero es: ¿quieres ejercer el derecho a decidir nuestro futuro sin más límite que la voluntad de la ciudadanía de Euskal Herria, toda la ciudadanía de Euskal Herria, expresada libre y democráticamente? Y ante esa pregunta, ante el planteamiento de vamos a preguntar a la gente realmente qué es lo que desea, joder, pues se abre la caja de Pandora, se desatan todos los males, todas las tormentas y todas las pestes habidas y por haber, y pintas un panorama desolador. Claro, batzuek aitortuta daukate bere izaera, bere nortasuna, bere zera, ez? Orduan, hori jokoan jartzen ez den bitartean, arazorik ez, baina beste batzuk ere gauza bera egin nahi dutenean, orduan, bere eskubidea aurrera edo gauzatuta ikusi nahi duen hori da erantzulea egoera horrena. Ez, erantzulea da gainerakoi zer nahi duen esateko eta libreki erabakitzeko aukerarik ematen ez diena, ez besteak. A ver, ¿qué me dejó sin traducir? Segunda parte. Bueno, que pintéis un panorama desolador
desolador, ante una pregunta tan sencilla como si la gente tiene derecho a decir lo que quiere. Eso es. Toda la ciudadanía de Euskal Herria, el que esté a favor y el que esté en contra, a favor de una posibilidad y de la otra. Y ante eso, pues pintáis un panorama que la verdad es que es, no sé, pues triste y encima los responsables son los que son, como siempre, ¿no? Yo creo que hay que dar un paso adelante y avanzar un poco, ¿no? Y tener una visión un poco más moderna y más amplia de la democracia y del derecho de la gente a decidir. Claro, mientras unos tienen su derecho a la identidad y a la nacionalidad plenamente reconocida, no hay ningún problema, pero cuando otros que no la tenemos pedimos lo mismo, resulta que somos nosotros los que... O sea, es como si el que tiene hambre tuviera la culpa de que el que no tiene hambre, porque le ponen un compromiso, si le reclama que él también quiere comer. O sea, no me digas que quieres comer, muérete de hambre y calla, porque si no me pones en un compromiso a mí. Yo que tengo mi personalidad nacional reconocida, veo en peligro eso porque hay otro que quiere lo mismo que yo. Y ante eso actúo con todas las armas del Estado, legales y policiales y de todo tipo, ¿no? Hombre, ya vale un poco de... Estamos planteando, y lo que presenta en el Pleno la moción es si aceptamos que todos, repito, todos los que estén a favor de una cosa y otra, los que estén a favor y en contra, puedan decidir qué queremos hacer en el futuro. Eso es. Nada más que eso. Algo tan sencillo como eso. Eskerrik asko, Txarra Marinova. Bueno, lo primero decir que creo que es injusto achacar a Gure Esku Dago que esté manipulado por la izquierda abertzale. Yo creo que Gure Esku Dago es una plataforma la cual siempre ha intentado, es transversal y ha intentado que todo el mundo pueda estar cómodo y que lo que busca es que la gente tenga el derecho a decidir lo que quiere, si quiere ser un pueblo independiente o no, o lo que sea, pero el derecho a decidir. Nosotros estamos de acuerdo con la moción, es más, somos uno de los grupos proponentes. ¿Y por qué? Pues lo pone muy claro en la moción, porque en el punto 1, nosotros creemos que somos una nación. Creemos que tenemos derecho a decidir como pueblo y creemos que ya va siendo hora de que podamos ejercer ese derecho. Bigarren buelta bat, guk bai. Lo que está claro, en primer lugar, es que los grupos proponentes en este caso somos, desde luego, diversos y heterogéneos. Y no estamos abducidos, desde luego, en nuestro caso, como se comentaba también antes, por la izquierda abertzale. Estamos en el mismo barco en el sentido de que apostamos y incido y reincido en que la gente tenga el derecho a decidir. Es que no sé qué miedo nos entra porque la gente vote, cuando se iba votando desde Grecia. O sea, quiero decir que estamos involucionando. Desde luego lo que no nos representa a nosotros es una nación en la que imperan los másteres falsificados y muchas otras cosas que no vamos a hablar ahora. Queremos y necesitamos decidir sobre nuestro futuro. Y si otra gente no quiere ir a votar, es su problema, pero no se le está impidiendo. Queremos que votemos todos. Partido Popular. Sí, dos cosas. Veo que ha molestado que diga que esta es una iniciativa que va impulsada por la izquierda abertzale. Es que, a ver, perdona Beatriz, pero es que, o cualquiera, yo, las mesas que se han puesto por la calle, a quien he visto es la gente de la izquierda abertzale. Nunca te he visto a ti, nunca he visto a otros grupos, a quien he visto es a la gente de la izquierda abertzale, mayoritariamente. Y repetir un poco lo que he dicho antes, con el derecho a decidir. Todo el mundo tenemos derecho a decidir, porque ¿qué hay de malo en votar? He dicho lo mismo. Yo si fuera de Arrastaria o si fuera del antiguo Ayuntamiento de Lezama, ahora mismo propondría... Ahora mismo, porque como estáis tan sensibilizados con eso, porque es que seguro que todos los que se quieran separar de Amurrio, ahora se traeré aquí y excepto igual un voto o dos, todo el resto ibais a apoyar eso. Yo la gente que lo ha propuesto, no sé por qué antes, he dicho que antes habéis tenido siempre mayoría, los nacionalistas, y siempre se ha rechazado. Ahora mismo, con esa sensibilidad y ese derecho que tiene todo el mundo, y el que quiera que vote y tal, y que si se quieren separar, que se separen, y si no se quieren separar, que no se separen, pero que todo el mundo pueda votar y tal. Yo, desde luego, si fuera de esas plataformas, ahora mismo creo que es el momento, porque estáis todos tan sensibilizados, y es todo tan legal, y todos hay que hacerlo así, y hay que respetar la voluntad, pues yo lo haría ahora. Creo que es el momento.
Partido Socialista de Euskadi, Orain Amurrio. Bueno, podemos llegar hasta el absurdo de plantear que cada uno de nosotros individualmente decidamos partirnos en dos y hacer, quiero decir, yo creo que lo que está aquí es que hay un pueblo con una historia, con una lengua y, por lo tanto, con una voluntad política también de gran parte del mismo de ser nación y de construir su futuro por las vías democráticas en base a que se deje ejercer ese derecho. Ya veremos cuál es la perspectiva política, cuál es la decisión política de la ciudadanía ante las distintas propuestas que se puedan hacer, ya veremos. Pero bueno, a nosotros nos parece importante el derecho a decidir por eso, pero no solo en el terreno, quería añadir, no solo en el terreno territorial. Me parece evidente que hay un conflicto y que está latente ahí, sino que también es una buena oportunidad cada vez que se abren las urnas o cada vez que hay posibilidad de participar también en el modelo social, en el modelo económico, en el modelo medioambiental, porque eso significa precisamente que no se hace desde intereses privados, sino que hay una apertura a que podamos decidir muchas de las cuestiones que nos afectan en lo económico, vuelvo a decir, en lo social, medioambiental, etcétera, etcétera. Pero cada vez que se amplía ese derecho, se amplía la capacidad de decidir, de empoderamiento, estamos avanzando en democracia. Cuando se cierran las posibilidades a decidir, precisamente sobre todas estas cuestiones, pues precisamente lo que se pierde calidad democrática, se imponen leyes, se amplía el Código Penal hasta la extenuación y se lleva a un déficit democrático que puede muchas veces caer en la involución, y de eso sabemos mucho en el Estado español por toda la historia que tiene. Por lo tanto, yo creo que es importante poder ejercer el derecho a decidir y reflexionar sobre el mismo, sobre, en este caso, la propuesta concreta de la moción, el apoyo al 6 de mayo, y que estaré en una mesa, no sé, a ver si pasas por ahí y me ves, pero igual no te acercas. Bueno, no soy Dios, eso es solo Dios y la policía puede estar en todos los sitios al mismo tiempo, pero bueno, eso son otras cuestiones. Lo que quiero decir con esto es que pues animar, lo que pide la moción es precisamente que se anime a la gente el día 6 y que se pueda ejercer un día con normalidad y que contra más gente participe, pues mucho mejor. Eskerrik asko, EH Bilduren izenean. Esaterik baldin badago, zer esan baldin badago, ala. Zer badago esatea, bai. Esaten duzu, molestatzen duela esateak, zuk esate duzunean eske abertzalek bildu kontrolatzen duten, ez da, beste digabe gezurra, gezur borobila. Eta aitortzen diguzun, indarre hori edukiko abeno, segurazki, egoera bestelakoa izango litzatek, ez? Ojala nahi genuke guk zuk esaten duzun potere hori guztia edukitzea. Baina zori honez, gure esku dago mugimendu zabala, anitza, jende asko batzen du, eta bat egiten dute guztiak oinarrizko zera batekin, printzipio batekin, herriaren erabakitzeko eskubidea, punto, pelota ez dago besterik. Eta, kepak esan gode, meselako kontrola jakiteko gure esku dago mugimenduan nor eta zein ibiltzen den, ez? Hori ere, harrigarria jakitea zein dabilen eta zein ez. Momentuari buruz, orain dela momentua egiteko, bai, nahi genuke zure alderdiak Madrilen daukan jarrera edukiko ez balu, eta mugimendu txikienaren aurrean ere hartzen duen jarrera hartuko ez balu. Baina, bueno, trena martxan dago, eta seguru gaude, mozioak planteatzen duenaren aritik aurrera egingo duela eta lortuko dugula oinarrizkoa den kontu bat, berriro, errepikatuta. Herriaren erabakitzeko eskubidea, besterik gabe. Cuando decimos, comentas que molesta que se mencione que la izquierda abertzale y H. Bildu es el que anda detrás manejando los hilos de todo este movimiento, no es que moleste, es que es una total y absoluta mentira. Porque por suerte gure esku dago es un movimiento amplio que recoge en su seno a mucha gente de diferentes culturas políticas que tienen en común algo tan elemental como respetar y defender el derecho a decir libremente qué tiene el pueblo. Y desde luego, si tuviéramos la suerte de tener toda la fuerza y el poder y la capacidad de control que nos concedes, desde luego seguramente las cosas por parte de H. Bildu serían de otra forma. No nos íbamos a conformar con... Pero bueno. Y sobre si ahora es el momento o no para hacerlo, y claro, seguramente todos, la mayoría de los que estamos aquí coincidiríamos en que si tuviéramos la capacidad y no tuviéramos a tu partido en Madrid
dando golpes a todo lo que se menea de cualquier forma y en cualquier momento y coartando y cortando cualquier posibilidad de manifestarse democráticamente y de avanzar en la defensa de ese derecho que tienen los pueblos de decidir, pues las cosas también serían de otra forma, ¿no? En cualquier caso, muy simple y muy... Gure esku dago es un movimiento, repito, amplio, por suerte, variopinto, y el tren que se ha puesto en marcha, pues antes o después, pues llegará a su destino, pues porque la voluntad de un pueblo pues, es difícil, se puede interrumpir, se puede molestar, se puede detener, se puede encarcelar, se puede golpear, se puede lo que quieras, pero llega un momento en el que esa voluntad es imparable y eso es lo que va a pasar tanto con Euskal Herria como con Cataluña, como cualquier otro pueblo que se lo plantee en serio y que quiera echar adelante en su proceso de liberación nacional. Eskerrik asko, Txerra Molinudo. Pues besterik gabe hasiko gara bozketarekin, ¿eh? Empezamos con la votación. Comienza Guk. Alde. Contra. Contra. Alde. Oso alde. Ahí las da Ángel. Oso alde. 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 Bozketa amaitu egin da eta guztira dira 17 botu eta horietatik 15 dira aldekoak, 2 aurkakoak. 15 votos a favor y 2 en contra. Lo mismo ocurre en el punto anterior, como vemos a representantes del movimiento Gure Esku entre el público, si a la finalización después de largos y preguntas quieren participar, les daremos la opción. Jarraituko dugu, kasu honetan badaukagu bigarren zati bat. Bueno, punto honetan barkatu, galdetu behar dut, en este punto tengo que preguntar a ver si hay alguien que tenga algún punto más que pudiera ser susceptible de ser incorporado en forma de propuesta. Entiendo que no. Vale, pues... Esan nahi dugu, bai. Pero no estamos en robo, es gaude rego galderetan eta barretan, Kontua da, pleno prestatzeko egin zen bileran, atera genuela gai bat, mai gainean zegoena, eta bere momentuan pensionisten asambladak batzarrak sartu zuena, eta erantzun zitzaigun, sartu gabe zegoela, eta ez zegoela konstantziarik inorketzegiela nun zegoen zera hori, ez? Ondoren galdetu dugu, eta erantzuna izan da antzekoa, ez zegoela sartuta mozio hori. El caso es que mozio hori sartuta dago martxoaren 26an, sinatuta, bedikapen guztiekin, eta ez da batzorderi pasatu, eta ez da plenora ekarri ere. Orduan, gure asmoa zen, urgentzia sartzea, baina, gure ustez, garrantzia hundirik ez daukaten aldaketa gertatu dira, baina ez dakigunez, pentsioen batzarra ze pentsatzen duen, egun hauetan entzun denaren inguruan, ez dugu planteatuko, ez dugu sartuko, eta batzarrak esaten duenaren zain geratuko gara, ia sartutako mozio honi aldaketarik egin nahi dioten, edo ez, eta horrengo plenorako ekarriko dugu. Decía que en la comisión que se hizo para preparar los temas del pleno, el representante de nuestro grupo que estuvo en la comisión puso encima de la mesa una moción a la que se le había dado entrada. Nosotros la referencia que teníamos era que en tiempo informa, pero la respuesta fue pues que no había constancia de que fuera así, que esa moción no estaba metida o no se le había dado entrada o que había habido confusión a la hora de meterla o no sé qué había pasado. Posteriormente también nos preguntan en la otra comisión y la respuesta ha sido parecida. Pero el caso es que esa moción, con sello y firma y fecha del 26 de marzo, tiene entrada en el ayuntamiento. Y no entendemos por qué no se llevó a la comisión, si fue un despiste o fue, siendo un poco más malotes, pues porque el tema no interesaba demasiado. Por las reivindicaciones que...
No, digo, vamos a ver. Disculpadme un momento. Estamos en una fase en la que he pedido saber si los grupos tenían una propuesta alternativa o diferente para incorporar en el pleno, para ser tratada en forma de propuesta. Entiendo que, Iñaki, desde el respeto, que lo que estás comentando quizás es más de ruegos y preguntas, y entiendo también, a modo de conclusión, que todo eso tiene una explicación que se dio además en la propia comisión, y en su caso se contesta en ruegos y preguntas sin ningún problema, porque digo, el pleno tiene que avanzar. Si no vamos a tratar esta cuestión hoy, que lo que se está planteando es que se pueda dar traslado en un próximo pleno, que eso es lo que se habló en portavoces, puesto que tiene que hacer la suya un grupo político para poder ser tratada en forma de propuesta. Y esa es la cuestión, y yo creo que además, como luego tenemos oportunidad, si queréis, de hablar en ruegos y preguntas, se habló con la persona además que hizo ese escrito. Digo, por no hacer ahora un debate sobre una cuestión que no es el momento ahora para... Nahi duzuenean, esan ditike orain, ruegos y preguntas. Vale. Eskerrik asko. Bueno, pues orduan aurrera egingo dugu, eta orduan badaukagu orain bigarren atal honetan, badaukagu 8. puntu batean dekretuen berri emotea, bai? Dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía desde los meses de marzo a abril 2018. ¿Alguna consideración? Vale, no es un tema que haya de ser votado. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 9, que se ha integrado dentro del orden del día las actas de las juntas de gobierno del 22 de marzo, 5 y 12 de abril 2018, para que puedan ser tenidas y conocidas por todos los corporativos, los que integran la junta de gobierno y los que no integran la junta de gobierno. Orduan, aurrera egingo dugu. Orain egin dena plenoetarako da, hemendik aurrera jarrituko den zera, sistema? Dekretoen berri ematea honela eta akta guztiak inkorporatzea, sartzea? Bai, orain plenoetarako egin den dokumentazio... Ez egosun iruditzen zaigulako, ez dut... Detaila, bueno, hori itxegin behar dugu, bai. Baina, printzipioz gaur horrela ze duzue, bale? Ideia da, alden moduan, alik eta zuei gauzak arrestea, hori da kontua, bai. Bueno, erregu eta galderak, 10. puntu horretan, ruegos y preguntas, hacemos una, a modo de recordatorio, decir que a la finalización de este pleno hay un tema de Amurrio Bedean, que tenemos que quedarnos luego, que no vayáis corriendo, ¿vale? Que no llevará más de 5 minutos, pero que será un tema que también tenemos que tratar después de la finalización de este pleno. Bueno, erregu eta galderak. Comenzamos con de menor a mayor, con guk bai. Por nuestra parte, rogar para que se trabaje para comprar la parcela P14P640, que además se hacía referencia en uno de los decretos, para construir un parking subterráneo y pisos de protección en régimen de alquiler para jóvenes en Amurrio. Igual nos puedes significar qué parcela es esa exactamente. Bueno, se trataba en uno de los decretos porque ocasiona molestias a vecinos y adyacentes, entonces creemos que ya es el momento de que se dé una solución a esa parcela y, por tanto, a ver. Bueno, solamente significar que esa es una parcela privada que está sujeta a un régimen urbanístico ya de una actuación ya sometida a votación, o sea, aprobada, con un régimen urbanístico determinado, que su precio yo creo que no tendríamos ahora mismo dinero para comprar, pero al margen de eso, y bueno, ya voy adelantando, que como ha sido consecuencia de la crisis, es una parcela privada, como es conocido, pues a consecuencia de la crisis ha tenido un parón. Y bueno, ha habido en distintos momentos a personas, o en este caso promotoras, que se han podido acercar para conocer la situación de esta parcela, ¿no? A efectos de poder realizar alguna cuestión
de efectivamente poder construir en esta parcela, ¿no? Que parece, por otra parte, que es lo normal teniendo en cuenta su ubicación y que en ciertos momentos nos ha podido generar algún problema con las aguas estancadas que se generan en ella, ¿no? Pero bueno, al margen de todo esto, solamente considerar que a día de hoy y que es propiedad de una entidad financiera, la entidad financiera y una promotora están ya trabajando a pasos acelerados para poder construir en breve, ¿vale? Y esto que está en una primera fase, en una fase inicial, pues bueno, esperamos que se resuelva con prontitud precisamente para constatar, por una parte, que el problema que existe de manera habitual cuando se producen lluvias de manera continuada, o sea, bueno, aunque contiene una solución planteada, pero bueno, al margen de esto, que por una parte no se produzca este problema y por otra parte, como no pues bueno, pues que se pueda concluir la idea inicial urbanística preparada y prevista en este entorno. E insisto que estaba prevista para iniciativa privada y es la iniciativa privada quien está trabajando en esta cuestión. Partido Popular, Partido Socialista de Euskadi, orain Amurrio Podemos, EH Bildu, orain ba Iñaki. Espera, Iñaki, igual arinago egitearren, ez? Zuk esan duzu, aipatu duzu, idazki bat egon zala. Bueno, se va a contestar en tita, barkatu Lourdes, en un tita, este que es más breve que yo, bastante más escueto y más práctico, contesta, Cherra. A ver, Iñaki, esto lo tratamos en la comisión el mismo día, trajisteis eso, eso realmente es una entrada de una persona individual que después de la manifestación trajo el escrito que le habían dado. Entonces, claro, realmente no fue el cauce de como hacemos siempre, ¿sabes? En el periodo de mociones y de enmiendas y hecho por un grupo. Entonces, en la comisión mismo lo hablamos todos, dijimos, hombre, creemos que es mejor este texto que para la siguiente comisión lo haga algún grupo suyo y lo tratamos, lo dictaminamos y tenemos a pleno. Quedamos entre todos, ¿verdad? Lo hablamos de eso y se quedó en eso. Pero como con la otra moción sí se hizo algo, la de Aiaraldea, la de Uriescudago, se le dio entrada, nos parecía un poco... No, porque esa fue con entrada y no. Esa entró en plazo por un grupo y luego estuvo su periodo de enmiendas. Esto fue en el momento de la comisión. Juanjo creo fue, ¿no? Y la puso, pero claro, venía firmada por una persona individual y la puso o sea, no estaba ni dictaminado, lo otro estaba dictaminado. Estaba con propuesta de dictamen, perdón. Claro, como las dos se llevaron a la comisión y en principio las dos se presentaron de parecida forma y las tenían que hacer suyas cualquier grupo, lo que hemos interpretado es la primera iba en el orden del día, con una propuesta de dictamen. Esa es la historia, que no entendíamos por qué esta no iba. Y después porque de la explicación no nos encajaba que una fuera y otra no. Bueno, de cualquier forma, esto se soluciona en un titá. O sea, sin más, que un grupo la hace suya, le da forma de propuesta para ser tratada en una comisión previa y luego trasladarla a pleno y ya está. No, es sencillo. Yo creo que lo único, pues la verdad es que sí hay que pedir disculpas por la tardanza de la gestión de la iniciativa, ya está, pero ya se verá, porque hemos adelantado que el desenlace de la votación de la propuesta ya se verá, ya se verá. Besterik duzue? Bai, a ver, labur egiten saiatuko naiz, ez? A ver, aurtengo urrezko guk zaria nor jasoko zuen erabakitzeko batzorde hartan, erabaki zen Mateo Balbuena gu proposatuta iaz eta horten, eta erabaki zen Mateo Balbuena izango zela, eta Mateo Balbuena izateko arrazoien artean, arrazoi nagusia zen, gerra garaian jokatuko papera, San Pedroko induzkietekin bat egin du prozesu honi guztiak, bere garaian jokatu zuen papera, eta horren ondoren, idazle izan dela, liburu asko idatzi dituela, bere ibilbide oso luzea eta konpromiso handiko izan dela, eta hori izan zen. Karo, orain arte egin diren agerpen guztietan, hau ez da inondik ere agertzen, hau da, fase hori, etapa hori ezabatu eginda erabat. Eta ez dugu lertzen, zergatik, aukera edukita, omentzeko bera eta berarekin batera edo pertsonan ordezkatuta, gerra garaian bizitza jokoan jarri eta galdu egin zutenak, eta memoria historikoari, legeari jarraiki, eta aukera oso polita iruditzen zitzaigun, horri guztiari forma eman eta zerbait potenteago egiteko. Hori, karo, web horrian begiratzen baduzu, irakurtzen dena da, ibilbide literarioa,
urte askotako zera, eta, baina potentena eta benetako arrazoia hori izateko da, jokatu zuen papera, konpromiso handikoa, gerra garaian, legalitate republikarra defendatzeko eta ondorengo zera guztiak, ez? Ordan, erregoa da hori guztia jasotzea eta herriari ematen zaion informazioa osoa izatea, ez? Gainera, gure harridurarako ere, udalaren izenean zera hori ere, pues ez dakit, etzen agertu, interbentzioan, eta geratu ginen pizkatu, ez dakit, harrituta, eta uste dugu oso aukera hona dagoela, benetan osatzeko eta forma emateko zera horri guztiari. Decía que en la comisión en la que se decidió, en la reunión con diferentes participantes para decidir quién sería el premio Guk de Oro de este año, y a propuesta de H. Bildu se aceptó que fuera Mateo Balbuena. Y la explicación que se dio para presentar a Mateo Balbuena era pues, el papel que jugó en la guerra, su participación en la batalla de San Pedro, en el que ahora el Ayuntamiento está implicado en el proceso de excavaciones y demás, por jugarse la vida, en este caso no perderla, pero muchos otros la perdieron, defendiendo la Liga Republicana, y nos parecía que era una oportunidad buenísima para, a través del homenaje a esta persona, homenajear a todos los que, como él, se la jugaron para defender esa legalidad, ¿no? Y además, hace poco en el periódico hemos podido leer que quedan 8 supervivientes de... 5 no, 8. 8 supervivientes de... porque están ya de 95 años para arriba, de aquella época, ¿no? Entonces, la sorpresa nuestra es que en todas las apariciones públicas en las que se ha comentado, esto no aparece, no vamos a decir que se ha escondido, no aparece por ningún lado, no aparece, ni en la web del Ayuntamiento, ni lo que tirando de la web del Ayuntamiento se publicó en la USEDA, ni la intervención que hubo por parte del Ayuntamiento en la gala de nombramiento del GUC. Y creemos que es una muy buena oportunidad para darle forma a todo esto y hacer algo más completo, más potente y reconocer ese papel que jugó y que la gente sepa exactamente cuál es lo que ha llevado a elegir Guk de Oro a Mateo Balbuena. Eso es. Bueno, tú y yo utilizamos gafas, pero yo creo que a veces, depende del cristal que tengamos, lo vemos de un color o de otro, depende del día. Y la verdad, Iñaki, o sea, te lo digo así, o sea, realmente, o sea, yo creo que se ha hecho un trabajo bastante exhaustivo, sobre todo en el mismo día de la gala del Guk de Oro, además con imágenes recogidas, un poco recogiendo toda su trayectoria, en el propio AUSE. Yo reconozco que yo no estuve en aquella reunión y cuando acabasteis, lo primero que pregunté es porque yo también quería saberlo, porque no había estado y no lo he visto recogido en ningún sitio, y me alegra que por fin los proponentes digáis por qué propusisteis a Mateo, que por otra parte yo creo que es claramente el mejor candidato que podíamos tener para Guk de Oro. Yo pregunté claramente cuáles eran las razones, ¿no? Pues porque yo también tengo que hacer apariciones públicas y tengo que defender pues un poco la opinión de todos los que participan en esos foros. Y os recuerdo a todos corriendo escaleras abajo. Nadie supo decirme nada, y es verdad, nadie supo decirme nada. Y luego después he tenido que indagar. Y la verdad es que yo creo que la cuestión importante es que tenemos una figura relevante, pues con una edad importante, y efectivamente que juega un papel importante en un determinado momento y que además ha sido una persona que desde esos principios los ha seguido manteniendo y bueno, y por muchas más cosas, ¿no? que yo creo que se explicaron. No, bueno, tenemos una oportunidad también en breve, ¿no? Y es para el pregón de este año. A Mateo me consta que lo iba a preparar el pregón, el texto lo iba a preparar en breve, lo tendrá casi preparado conociéndole, y que luego tenemos una oportunidad de oro también en el mes de agosto, ¿no? Entonces, si hubiera algún punto que hay que reforzar en esa justificación, por decirlo de alguna manera, o en ese reconocimiento, claro que se hará, y yo creo que en esa clave lo hacemos como aportación, y me parece fantástico.
nos estamos desmadrando un poco porque estamos con EH Bildu, ¿vale? Y estos ruegos y preguntas, y estamos centrándonos en un tema concreto con EH Bildu. Pero nos parece muy importante que, claro, el que lea, entre en la página del Ayuntamiento de Amurrio y lea la motivación, la explicación de esto, reconocen su labor literaria que contribuye a la divulgación del nombre de este municipio, valorando además que a su edad sigue impartiendo charlas. Pues vale. Bueno, pues... Pero esto es la explicación. Bueno, pues... Y no creo que, joder, con todo respeto, Josune, joder, no creo que nadie te tenga que decir por qué Mateo Balbuena fue elegido. No creo que la disculpa sea, es que echaron a correr todos y no me enteré. Y entonces, pues no menciono nada más. Hombre, yo creo que sabemos perfectamente cuál es. Y no estoy, a ver, no voy a, Iñaki, yo creo que no es justo hacer un debate con esta cuestión, insisto, no creo que es justo, insisto, no creo que sea justo hacer un debate con esta cuestión cuando es algo que si hay que modificar o hay que cambiar o hay que mejorar algo, se puede hacer sin ningún problema. Bien, y no creo que incluso que tenga, o sea, que sea como para ser tratado en un pleno. Quiero decir, yo creo que todo el mundo reconoce la labor de Mateo, su figura, su recorrido. Pero hemos dado otros pasos antes, antes de venir aquí con el pleno. Pero bueno, como vemos que sigue el contenido quiero decir, mismo, la forma de... Bueno, pero esas cosas son perfectamente corregibles. Quiero decir que en esa clave yo creo que no va a haber ningún problema, pues ¿vale? Se va a completar y se va a poner las cosas como son, perfecto. Ahora eso sí que es. Ya está. ¿Algún ruego o pregunta más? Bueno, pues después... es que... hemos pasado por la izquierda y por la derecha y yo no sé si es muy breve, sí. Ruego que no se diga que salí corriendo las escaleras, porque no fue cierto y estoy hablando contigo. 2. Ruego que este asunto y sus deficiencias o no, sus sanaciones en la comisión correspondiente se trate. Y 3, no creo que cuando deliberamos sobre el tema de GUC de Oro, propuestas de unos y otros y consensos, sea interesante sacarlo en este momento, sino allí donde corresponde y se pueda corregir, porque empezamos cada año quién ha propuesto cada quien y por qué, intereses de no sé cuántos, y creo que no hacemos ningún beneficio al GUC de Oro el sacarlo en estas condiciones. Completamente de acuerdo. Bueno, dicho lo cual, besterik ez badago, tiene la palabra... por orden, la representación de la Junta Administrativa